Almas trágicas, Froilán Turcios, primera parte. La lumbre angustiosa del crepúsculo agonizaba en el ocaso. Largas cintas lívidas cruzaban el horizonte, invadido por las primeras sombras de la noche. El silencio tendía sus grandes alas misteriosas. Julio concluyó su lectura casi en la oscuridad. Era un poema satánico impregnado de dolor y de ironía, un triste canto de blasfemia, en el que se mezclaban sonrisas de piedad y lágrimas coléricas, celestes esperanzas y hondas dudas maldicientes. Deslizó el libro en uno de sus bolsillos y con el paso de sonámbulo se dirigió a la ciudad. Las luces amarillas de los faroles brillaban en las calles lóbregas. Caminaba lentamente, con el pensamiento perdido en divagaciones extrañas, cuando una vocecita musical, que le saludó desde una ventana, le hizo volver a la realidad. Él contestó el saludo con una frase cariñosa y llegó a su casa, obsesionado por aquel acento argentino, que vibraba en su alma como una campana de cristal. Una intensa melancolía le invadió de repente, una de esas bruscas tristezas que caen sobre el ánimo, impregnándolo de intenso deseo de morir, de descansar para siempre bajo la tierra compasiva de los cementerios. Ya en su cuarto, encendió la luz y sentado frente a su escritorio, con la cabeza entre las manos, permaneció largo rato, sumergido en un desconsuelo mudo. No salió una lágrima de sus ojos, ni se contrajo un solo músculo de su rostro. Solo en la actitud se revelaba su dolor íntimo y profundo. «Julio», oyó decir a su espalda, al mismo tiempo que dos brazos afectuosos le rodeaban el cuello. Al volverse, el joven se encontró con su madre, que mientras le acariciaba los cabellos desordenados, fijaba en él una mirada interrogadora y triste. «Comprendo tu pena», murmuró ella. «Muy quedo. Estás enamorado de un imposible». Y bajando aún más la voz, deslizó un nombre en los oídos de Julio. A Luciano empezaba a extrañarle la ausencia de su amigo. «Hace 8 días que no viene a casa», le dijo a su mujer. «¿Estará enfermo?» «No lo creas. Julio es así, un poco raro. Su hermana me ha dicho que se encierra con frecuencia en su cuarto durante semanas enteras, que se ocupa en leer y en poner al día sus libros de comercio. Mañana en la noche le tendremos aquí y ya verás con qué naturalidad excusa su ausencia». Luciano no insistió. Jamás ponía en duda lo que Alicia decía. Era uno de esos maridos complacientes que se doblegan a cada paso de la voluntad de la mujer. Rico, lleno de salud, de buena posición social y casado con una joven encantadora, nada le hacía falta para ser completamente dichoso. Se casó a los 40 años con una niña de 16. Él no se inquietó por saber si el amor había arrojado a aquella criatura en sus brazos. La conoció en la capital de un departamento e, informado de la extrema pobreza de su familia, se dirigió a los padres con quienes arregló el matrimonio. ¿Qué mejor partido para ella, expuesta a quedar huérfana el día menos pensado por la ancianidad en que ellos iban entrando, de aquel buen señor de aspecto tan recomendable y de rostro franco y risueño, cuyo capital la pondría a salvo de toda miseria, llenando de tranquilidad y bienestar los últimos años de los viejos? ¿Que no lo amaba? Eso era lo de menos. El amor viene enseguida, con las consideraciones y el trato íntimo. Cuando Alicia se dio verdaderamente cuenta de su situación, ella ya era la señora de Álvarez, ciudadano de reconocido mérito local, que daba grandes sumas de dinero a un interés crecido y cuya casa de comercio era de las mejores reputadas en el país. La vida de Tegucigalpa gustó más a la joven que la del oscuro pueblo en donde pasó su infancia. Muy pronto sus relaciones se extendieron y su salón de recibo, arreglado con lujo y elegancia, fue el centro de pequeñas fiestas de confianza, de veladas y conciertos en donde reinaba siempre la alegría. Las noches de los sábados brillaba el salón a la luz de las arañas y de los grandes candelabros de plata, y al compás de la música se deslizaban las parejas, entre el estruendo de las risas y de los aplausos de la concurrencia. Ahí se daba un descanso al ánimo, fastidiado de la vida monótona de la capital.
El póker y el ajedrez, los juegos de prenda, el baile y el canto eran las partes de que se componía el programa de aquellas inolvidables veladas, llenas de familiaridad y de buen gusto, y en donde nunca una nota indiscreta llegó a interrumpir la satisfacción general. Toda la alegre juventud de ambos sexos se daba en cita en aquel precioso local, en cuyos espejos biselados se reflejaban semblantes angélicos y rostros varoniles de ásperos bigotes confundidos con los altos peinados de las señoras y las cabezas blancas de algunos abuelos. Por lo general, las señoras permanecían mientras se bailaba, en los gabinetes contiguos al salón, entretenidas en charlar, comentando los chismes diarios. Algunas veces se acercaban a las puertas y se divertían con el bullicio y la alegría, con el ir y venir de las parejas y el rumor de las conversaciones, recordando los buenos tiempos de la juventud, cuando los ancianos se jugaban ahora en los pasillos, silenciosos y atentos, murmuraban a sus oídos frases galantes y declaraciones de fuego. Entre todas aquellas hermosas jóvenes se distinguía la dueña de la casa, por un no sé qué especial, por cierto aire de encantadora elegancia de que quizás las otras carecían, por su género de belleza, un tanto rara, y por la exquisitez de sus trajes, de colores delicados y exóticos, de adornos de una refinada sencillez, cuyo secreto solo de ella era conocido. En vano sus amigas trataban de imitar su manera de vestir. La imitación, falta de gracia, solo servía para hacer resaltar de manera más clara su distinción especial. La modista encantada de que todas envidiaran era ella misma. Sus dedos de hada eran los creadores de aquellos prodigiosos de habilidad, que arrancaban sonrisas de despecho a las menos benévolas. Ella, ayudada por los periódicos de modas que recibía todas las semanas de Europa, confeccionaba aquellos trajes ligeros y vaporosos que acariciaban su cuerpo mórbido y cuyos corpiños de encaje de Holanda besaban su pecho de azucenas suaves y sutiles ondulaciones. En sus ojos, raros y únicos, tenía Alicia, sin saberlo quizá, el secreto de su simpatía y de su poder. Era de un verde intenso, velados misteriosamente por largas pestañas oscuras. Aquellas pupilas extrañas, de rápidos reflejos metálicos, poseían un encanto sugestivo e insostenible, una atracción inevitable y fatal, semejante a dos brillantes gotas de agua marina en medio de la blancura luminosa de la esclerótica, dos húmedas esmeraldas cuyos reflejos eran caricias de una infinita voluptuosidad. Por lo general, Alicia era esbelta y linda, de una palidez de alabastro, de boca encendida y sensual y largas manos aristocráticas. Inteligente y artista, amaba apasionadamente la música, los versos armoniosos y todas las manifestaciones puras del arte legítimo. En 6 años se había perfeccionado, hasta donde era posible, en el estudio del piano y del arpa, sus instrumentos favoritos a los que hacía sollozar y reír a su antojo. Sus diarias lecturas de obras contemporáneas la habían llevado al refinamiento artístico, cosa rara de encontrar en una mujer de esos países centroamericanos, en donde el arte literario, sobre todo para la mujer, jamás llegaba a revelar sus íntimos secretos. Sin embargo, Alicia no hacía ostensión ridícula de su cultura y sus conocimientos. Mujer superior, hablaba con una sencillez deliciosa que cautivaba los ánimos. Su voz, llena de tiernas inflexiones, se apagaba, se velaba con desfallecimientos musicales, y toda su persona, toda aquella seductora figura perfumada y elegante, hacía estremecer involuntariamente a los hombres que la rodeaban. Aquel buen señor de su marido, con su aspecto sencillote y vulgar, con una inmensa calva reluciente y su voluminoso abdomen, provocaba envidias silenciosas entre sus amigos íntimos, conocedores por el trato casi diario de los méritos excepcionales de su mujer. Alicia no había amado nunca. Casada por la voluntad egoísta de sus padres, profesaba a su marido una afectuosa amistad, mezclada de un vivo reconocimiento por sus tenuras solícitas y por las comunidades de todo género que la rodeaba. Su capricho era la ley en aquella casa, a lo que daba vida con su constante actividad. Prodigaba cuidados casi maternales a la pequeña Hortensia, sobrina de su marido, hija de una hermana muerta a quien él quería extrañablemente. En aquel matrimonio sin descendencia, ella fue el objeto de todos los afectos que se hubieran prodigado a los hijos propios. Hortensia tenía 12 años y era una deliciosa muchachita, de dulce y pensativo semblante, de negros ojos melancólicos. Era juiciosa, de un carácter suave y severo que se diferenciaba por completo del de las demás niñas de su edad.
Su tristeza prematura ponía un sello de simpatía en toda persona. Apenas sonreía y las expresiones de su exquisita sensibilidad casi nunca se exteriorizaban, guardándolas en su alma y gozando y sufriendo con ellas. Alicia le enseñaba música y algunas ciencias elementales. Le iniciaba en los pormenores de las costumbres y los trabajos del hogar. Le revelaba los secretos de su habilidad en la costura y el arreglo de los trajes, en los adornos de los bordados y en la combinación de colores. Sus pequeños dedos, torpes al principio, fueron poco a poco adquiriendo elasticidades nerviosas y flexibilidades inteligentes. Comenzó haciendo plegados insignificantes, después sencillos enlazamientos de cintas y a los 12 años arreglaba ella misma sus vestidos, de enaguas cortas y redondas, de sacos de seda cerrados hasta el cuello con graciosos pliegues de encaje en los puños, regordetes y blancos. Tenía además una profesora de idiomas y pintura, una joven alemana llegada al país hace algunos años, de actitud rígida y voz chillona y aflautada. El escaso vocabulario español de que ella podía servirse habíase aumentado considerablemente desde que daba clases Hortensia, quien tomaba en vivo interés en la pobre Emmy hablar el castellano. En cambio, la extranjera hizo que ella, su discípula favorita, esmerándose en hacerla comprender el francés, el inglés y la difícil lengua germánica de pronunciación casi imposible para los labios latinos. Pero en lo que verdaderamente la niña hacía rapidísimos progresos era en piano y en pintura, artes para las cuales demostraba extraordinarias aptitudes. Admirada verla en el pincel, bosqueando paisajes de hirviendo y acuarelas otoñales. Eran ensayos incorrectos, pero que revelaban ya una sorprendente facilidad en el arte de Gustave Doré. En el piano ejecutaba piezas difíciles, fragmentos de música clásica, melodías severas, y una amiga de Alicia le daba diariamente clases de canto, en las que su voz, delicada y cristalina, empezó a vibrar con la dulzura del ritmo. Alicia le inclinaba a la lectura. Primero la ejercitó en la comprensión de libros infantiles, cuentos ingleses o narraciones escandinavas, siguiendo a estas pequeñas novelas instructivas de autores españoles, exentas en absoluto de todo argumento pasional. Relatos de viajes lejanos, descripciones de costumbres, recuerdos históricos, leyendas inocentes. De esta clase de libros ingenuos se componía la biblioteca de Hortensia. Volúmenes inofensivos, en los cuales su alma infantil y apasionada, su inteligencia observadora por naturaleza, encontraban distracciones más intensas y útiles de las que le proporcionaba su amiga, con juegos banales y necios, capaces de solo distraer a las niñas vulgares y cándidas. Por temor de que cayera en manos de la pequeña, Alicia guardaba cuidadosamente los libros franceses de los autores contemporáneos, que un editor extranjero, con quien su marido cultivaba relaciones comerciales, le remitía por todos los correos. Llegaba aquellas ediciones elegantes, con páginas vírgenes, con el papel aún húmedo, y ella se anegaba con una voluptuosidad espiritual en las fuertes emanaciones de aquella literatura malsana, en los perfumes acres, en las quejas angustiosas y apasionadas, en los estreñimientos de lujuria y en la orgía de carnes y vahos sexuales de que están saturadas las obras de los artistas parisienses, cantores de placer refinado y de la caricia dolorosa, de los supremos espasmos carnales y de todas las delicias prohibidas de las prostituciones elegantes. Afrodita, de Pierre Luz, le causó un placer intentísimo, una embriaguez cerebral que le arrancó algunas lágrimas neurasténicas motivadas por la cristatura de sus nervios sensitivos, que no eran sino cuerdas temblorosas de la arpa resonante de su cuerpo. Fuera de las rápidas crisis nerviosas, aquellos libros deliciosamente obscenos no le hacían ningún daño. Su conceptura física, llena de vigor por donde circulaba sangre roja y abundante, la preservaba contra cualquier acción dañina que pudiera provenirle de las excitaciones mentales, de tal modo que lo que en una mujer débil hubiera sido causa de una afección histérica, para ella constituía un placer inofensivo, del que por otra parte no abusaba nunca. Otra de las circunstancias que hacía poco peligroso aquellos libros para Alicia era de la que no le afectaba ni le excitaba en ningún modo sus sentidos. Leíalos con la misma impasibilidad con el que el escultor admiraba la desnudez divina de la diosa de mármol, y solo los nervios y su sensibilidad intelectual vibraban durante algunos segundos, en ciertos pasajes en que quizá más admiraba la limpidez luminosa del estilo, la riqueza fastuosa de la expresión, que la imagen vívida que se agitaba en el fondo. Así,
en Afrodita, por ejemplo, antes que las gracias carnales de aquella mártir de la sonrisa, admirada el vigor y la gracia del autor, de que tan hermosa manera sabía hacerla vivir sobre sus páginas, impresionándola aún más que las descripciones de las orgías ardientes, el canto puro y fraternal de Rhodis y Mitorquelia. Además que los besos de fuego de las cortesanas, el beso de piedad de Timon depositó en los helados labios de la crucificada. A pesar de la exuberancia de su sangre, Alicia era casta y le repugnaba instintivamente el placer material. Su temperamento y sus gustos le impulsaban a buscar goces más nobles que los que ofrece la materia, siempre torpe para satisfacer los espíritus elevados. Pero aquellos libros inofensivos para ella, para Hortensia habrían sido una revelación harto prematura de los misterios de la vida. Incapaz por su edad y por su incompleta educación artística para comprender sus bellezas literarias, las imágenes eróticas habían herido groseramente su alma candorosa, nido de purezas ingenuas y de vagas idealidades. Esto le comprendía a Alicia de manera precisa y clara, por lo cual las espléndidas ediciones de sus autores favoritos se hallaban ocultas en el fondo de cómodas perfumadas, confundidas con los abanicos, los sombreros y los dedicados trajes de seda olorosos a mujer joven y sana. Además, sus relaciones amistosas, compuestas de personas de escasa ilustración mental, hubieran llamado inmoralidad a su apasionamiento por aquellos libros raros, ininteligibles para los cerebros mediocres acostumbrados a las novelas insustanciales de Pérez Stritch o las relaciones soporíferas de Fernández y González. Aquella noche, Julio se vistió con un esmero especial. Cuando Adela llamó suavemente a la puerta de su cuarto para indicarle que estaba lista, él se encontraba todavía en camisa. «Espérate, hermanita», le gritó. «Solo tardó algunos minutos». Pero después apareció en el salón, en donde le esperaban su madre y su hermana. Una sonrisa de orgullo y satisfacción apareció en los marchitos labios de Luisa al ver a su hijo. Era, en verdad, un mozo guapo, de gallarda estatura y aire distinguido. Vestía con suprema elegancia, levita negra, chaleco blanco y pantalón claro. «Es el retrato de mi hermano Enrique, cuando tenía 25 años», dijo la anciana señora. Aquella familia, compuesta de la madre y los dos hijos, era de las más acomodadas de Tegucigalpa. El padre, abogado notable en el foro hondureño, había muerto, dejándoles una crecida fortuna, que el hijo duplicó a fuerza de inteligencia y trabajo. Julio era el ídolo de las mujeres, de dos mujeres a quienes él amaba apasionadamente. Julio sintió un malestar indefinible al ver que Alicia, en brazos de otro, que le estrecha ardientemente en los voluptuosos giros de uno de los valses tropicales que hacen circular la sangre como lava derretida, tenía impulso de levantarse y abofetear a aquel necio, que a cada momento se inclinaba sobre ella hablándole en voz baja. Presa de una sofocación extraordinaria, se retiró a una de las ventanas del salón que caían en la calle. Ahí, detrás de los grandes cortinajes de púrpura, su mirada se perdió en la densa oscuridad de la noche, y su malestar fue atenuándose por instantes. Helados soplos de invierno le acariciaban la frente, apagando su fiebre. Transcurrían los minutos sin que él se diera cuenta de ello, sumergido en una vaga abstracción. De un lado oía el sonoro rumor de la fiesta, y del otro el gotear acompasado de la lluvia. De pronto la cortina se entreabrió, y al volverse, Julio se encontró a Alicia. «Hace mucho tiempo que le busco a usted, amigo mío». Empezaba a creer que se había retirado. «¿Qué hace usted ahí tan silencioso?» «Ya usted lo ve», contestó el joven fríamente. Miraba caer la lluvia. «¿Y se le olvidó que la danza que está para terminar es la que debemos bailar juntos?» No lo recordaba. «Algo le pasa a usted, Julio», dijo ella, tomándole una mano y acercándose al joven hasta rozar su hombro izquierdo con la punta de sus cabellos. Por toda respuesta, él la trajo hacia sí, y estrechándola apasionadamente sobre su corazón, la besó en el cuello y en la boca. Alicia no se defendió. Lo amaba, estaba loca por él, y era imposible que pudiera resistirse. Había previsto que un día u otro él tendría que confesar su pasión, que adivinó desde el primer momento, pero no se imaginó que aquella declaración fuera hecha tan de pronto y de manera tan audaz.
Imprudente, le dijo muy quedo, separándose de sus brazos. Te espero sentada al piano. Y después de arreglarse el cabello, desapareció de la ventana. Julio se sintió invadido por una felicidad sobrehumana. Durante algunos minutos nos hizo cargo de la realidad. Sus manos ardían y dentro de su pecho su corazón agonizaba de amor. Los ritmos musicales le hacían el efecto de las aladas caricias y sus recuerdos y sus impresiones se anegaban en un mar de ternura deleitosa y suprema. Qué gran verdad es esa de que la vida del hombre es una antítesis eterna de la risa y el llanto, de tristeza y el dolor. El joven olvidó por completo su antigua pena y se levantó con el semblante lleno de esa tranquila serenidad con que el supremo infortunio o la suprema dicha oculta las sensaciones de los espíritus superiores. Con su movimiento rodó por el suelo una flor que había quedado enredada en los encajes de la cortina. Él la recogió. Era una de las camelias que adornaba el seno de Alicia. La besó con delirio, colocándola enseguida en el ojal de su levita. Mientras ella tocaba una gavota, él, a su lado, daba vuelta a las hojas del libro de la música. La devoraba con los ojos, aspiraba su perfume. Hubiera deseado aspirarla toda ella, sofocarla en un abrazo y morir recogiendo en su boca el último aliento de aquella mujer encantadora. Al levantarse del piano, Julio le ofreció el brazo. No bailes más, le dijo. Estoy celoso y si volviera a verte en brazos de otro, cometería una imprudencia o me harías morir de dolor. Tonto, exclamó ella, con su voz apagada, velada ahora por una emoción que apenas podía ocultar. Si tú eres el único hombre que he amado, y a quien amaré hasta la muerte. ¿No quieres que baile? Pues bien, nunca volveré a incomodarte por eso, nunca volveré a bailar. Ya en su cuarto, mientras se desnudaba, Julio vio lento su memoria, haciendo acudir a ella todos los recuerdos de su pasión. El marido de Alicia era un viejo amigo de su madre, y de ahí nacieron las relaciones íntimas de las dos familias. Poco a poco, con el transcurso de los años, sin notarlo tal vez, el afecto fraternal que había unido a los jóvenes desde que se conocieron fue tomando proporciones alarmantes, de tal modo que cuando quisieron remediar el mal, era demasiado tarde. Una fuerza obstinada y fatal empujaba uno hacia el otro, y sólo la muerte hubiera sido capaz de romper aquel lazo, cada día más fuerte con que les azotó el destino. Cuando su madre, con lágrimas en los ojos, le hizo comprender el peligro señalándose el profundo abismo que abriría a sus pies, cuando invocó sus sentimientos de la nobleza y la lealtad y la honra de la casa y la paz de su conciencia, a fin de que respetara las canas y el hogar de aquel amigo casi anciano, que desde niño le había querido profundamente y que lo honraba con su absoluta confianza. Julio, exasperado por el lógico razonamiento de doña Luisa y por la fuerza de su pasión incontenible, le declaró que su amor era más grande que todos los demás sentimientos juntos que pudieran luchar en su alma, que sin el corazón de aquella mujer su vida sería una eterna noche de duelo, que era tan ardiente su locura que moriría si Alicia no llegaba a amarle. Dijo esto con tal acento de verdad que su madre, que le conocía a fondo y nunca lo había oído mentir, no objetó una palabra más. Sabía que Julio hablaba con toda la serenidad de su espíritu, conocía su carácter y temió por su vida. Desde entonces, ocultando sus hondas amarguras, se propuso sacrificar sus generosos instintos, sus nobles delicadezas y simular una ignorancia completa en todo lo que entre su hijo y Alicia pudiera suceder. Era el sacrificio más grande que su cariño maternal, aumentando al conocer la desgracia de Julio, le aconsejaba. Luciano, siempre ocupado viajando constantemente a Guatemala y El Salvador con motivo de sus negocios comerciales, con su carácter confiado, incapaz de recelar ni por un momento de la fidelidad de su mujer, a quien veneraba, estimando y queriendo a Julio de una manera rara entre dos hombres unidos por un simple lazo de amistad. Era sin duda alguna el cómplice inconsciente, el trabajador más asiduo en la obra de su propia deshonra. Conocedor de la pasión de su mujer por la literatura y por la música, no perdía ocasión de unir a los dos jóvenes con sus impresiones por aquellas artes. Constantemente hacía llamar a Julio para que ensayara con Alicia alguna pieza nueva, a cuatro manos o para que leyeran juntos los últimos libros recibidos, y mientras él se retiraba a las habitaciones para engolfarse con los libros de comercio, Alicia y Julio quedaban solos en el salón.
velado por tupidos cortinajes, siempre atentos al más ligero ruido que viniera al exterior. Así, en aquellas familiaridades intelectuales profundamente unidos por sus simpatías a los mismos autores, ambos de inteligencia ilustrada y exquisita, ambos jóvenes, el simpático y buen mozo, ella seductora en el radioso esplendor de su belleza, empezaron a sentir los estremecimientos del amor eterno y absoluto en que muy luego se incendiarían sus almas. Julio era uno de esos hombres raros, uno de esos artistas legítimos que, sin haber escrito jamás un verso o una frase armoniosa, comprenden intensamente, por la vocación desarrollada con el estudio continuo, todos los secretos de las literaturas contemporáneas, impregnadas de sutiles refinamientos, comerciante por el acaso y poeta por naturaleza. En las líneas rojizas y azules de sus diarios comerciales, su imaginación coloriza creía ver fantásticos pentagramas, repletos de ritmos fastuosos y resonantes, o de versos de exóticas consonancias que despertaban en el fondo de su ser sensaciones adormecidas y melodías arcanas. Sentía y comprendía hondadamente la verdadera literatura, y si a ello no dedicaba su talento, era por orgullo de ciertos refinados que le impide expresar, en forma escrita, sus ideas, teniendo la certeza de que en el molde limitado del idioma no podrían caber sus vibrantes estados del alma, sus ideales errabundos y todas las inquietudes del extraño mundo interior que cada artista lleva dentro de sí mismo. Julio no había encontrado el traje digno de vestir sus ideas geniales y magníficas. Hubiera querido escribir en un idioma quintaesenciado, en que cada frase expresara un color y cada verso un perfume, una sensación ignota, una lágrima o siquiera una sonrisa, y a falta de este lenguaje soñado, en aquel estilo metálico ondulara, riera y sollozara, se abstenía en absoluto de escribir, por miedo de caer en las imperdonables vulgaridades con que la enorme multitud de escritores y malos poetas americanos han profanado el arte puro, sagrado para las almas excelsas. Alicia había ahondado en el espíritu de Julio, y aquella delicadeza exquisita por el ideal de que ella amaba, aquella íntima comunidad de ideas, fue uno de los lazos de seducción más poderosos con que el alma de la joven aprisionó la suya. El encanto fue mutuo, pues más que el espléndido tesoro de su cuerpo, amaba a Julio el espíritu extraordinario de aquella mujer, en que había un pájaro divino que cantaba eternamente en su oído embriagadoras canciones musicales. Sin embargo, un sentimiento noble le impulsaba a huir de la seducción de aquella sirena, y así se explicaban sus inmotivas ausencias, al final de las cuales volvía taciturno, más enamorado que nunca. Pero desde la noche en la que tuvo en sus brazos, comprendió que toda lucha sería inútil, y se abandonó por completo a las sensaciones ardientes de su pasión. Julio acostumbraba ir al club de amigos en las primeras horas de la noche. Ahí se distraía un poco, jugando billar o charlando con los conocidos, que no otra cosa eran para él los jóvenes concurrentes al club, con quienes fumaba y bebía un vaso de cerveza. Casi todos los muchachos eran alegres, de inteligencia vulgares, con quienes no le ligaba simpatía alguna. Mientras ellos hablaban de cosas banales, de puerilidades insignificantes, sus ideas estaban muy lejos, y solamente el juego de billar le obligaba a ello. Caminaba con algunas frases rápidas a propósito de la partida empezada. Agradable a veces oír las discusiones que se suscitaban entre ellos sobre asuntos superficiales, incapaces de ocupar la atención de un hombre de talento, o sobre temas demasiado elevados para que pudieran comprenderlo de sus cabezas vacías. «Hombre», decía Luis Romero, jovencillo imberbe y demacrado, figúrate que ayer hubo quien me asegurara que Rubén Darío es mejor poeta que Batres Montúfar. ¿Has visto? Y su naricilla se crispaba cómicamente en la señal de protesta. No me extraña que lo diga algún bardo decadente, de ellos que escriben cosas que no se entienden. Yo nunca he podido leer los disparates que escribe ese Darío, que me parece inferior a todos los poetas que contiene la galería de don Ramón Urriarte. ¿No te parece, Julio? Estoy un todo de acuerdo contigo. Y Julio se quedaba mirando al que le interrogaba, conteniéndose para no abofetarle. Con aquellos bárbaros lo mejor era estar siempre de acuerdo, o reventarlos, echándoles en cara su ignorancia y su vulgaridad. Sus conversaciones sobre los libros siempre se referían a Scrooge Paul de Cook upon son du Terrail,
Fuera de esos autores no conocían una palabra en materia de letras. Hablarles del nuevo movimiento literario, quererles explicar lo que es el modernismo, habría sido dirigirles un discurso en hebreo. Cuando Julio se cansaba de oír sus charlas pueriles, tomaba su sombrero y su bastón, y arrojando la última bocanada de humo, se retiraba sin saludar. Aquellos necios le consideraban orgulloso y le tenían envidia. Él les tenía lástima, casi los despreciaba. Iba al club para matar el tiempo, para oír los chismes del día, por variar de escenario. Un domingo por la mañana encontró en casa de la señorita B, con quienes cultivaban antiguas relaciones, a un joven moreno, de presencia simpática y cierto área de elegancia que impresionaba a primera vista. Tendría su misma edad, 25 o 27 años. Una de las jóvenes hizo la presentación de estilo. Era sudamericano, de Buenos Aires, se llamaba Rafael Mendoza, y una desgracia íntima le había arrojado a esos países. —¿Rafael Mendoza, el poeta? —preguntó Julio sorprendido, y comprendiendo por la sutil sonrisa que apareció en los labios del joven que era el mismo delicioso artista que él había admirado en las revistas americanas, sin poder dominar su entusiasmo, le abrazó fraternalmente. Desde entonces, una viva y profunda simpatía, que después se convirtió en un afecto hondo y fuerte, unió aquellos espíritus varoniles y sentidores que el destino, siempre caprichoso, había cercado, haciendo que el argentino atravesara países y mares para venir desde las orillas de la Plata a encontrarse en un salón de Tegucigalpa con el amigo que más inolvidable huella iba a dejar en su vida. Adela tenía 15 años y era muy bella. Educada por su hermano, moralmente se parecía a Julio, aunque en la parte física no se notaba un solo rasgo de semejanza entre ambos. Julio, para aquella naturaleza observadora, nada se ocultaba. Había llamado sobre eso la atención de su madre. Yo tampoco me parecía a mis hermanos, contestaba doña Luisa sencillamente. Sin embargo, es raro que mientras Adela es de un parecido asombroso con el retrato de mi padre, yo no lo recuerde en un solo detalle. Adela aseguraba que sus ojos eran iguales a los de Julio. Efectivamente, ambos tenían los mismos ojos de la madre, grandes y negros, brillantes y expresivos en los dos hermanos y ya apagados y tristes en la señora. Julio adoraba a la pequeña Adela. Había sido para ello un padre benévolo y cariñoso, un amigo complacente y delicado, siempre solícito y raras veces severo. Cuidaba de que aquella tierna alma ingenua se conservara intacta, por lo que, sin que ella apenas se diese cuenta, iba tratando de eliminarle amistades que en el porvenir pudieran serle funestas. Adela entretenía sus ocios leyendo libros útiles y agradables, ejercitándose en el piano y cultivando flores extrañas y delicadas. Julio le llevaba a algunas fiestas en las que ella hacía el papel de vieja. No bailaba nunca. En las reuniones de los Álvarez tocaba piano o se entretenía con alguna señora en jugar ajedrez. Le gustaba el bullicio de las fiestas, pero no sentía deseo alguno de formar o tomar parte en ellas. Era de un temperamento reposado y dulce, y en su frente graciosa se advertía esa tristeza prematura de los seres infortunados. —¿Qué estás leyendo? —le preguntó una tarde su hermano, encontrándola con el mismo libro con que la dejó al salir. —Un libro de versos de tu amigo Rafael Mendoza. Se titula Ondas Muertas y me parece muy admirable. En él he encontrado más dolor y más tristeza que en todos los demás libros que he leído. Rafael es un gran poeta. No conozco un espíritu más exquisito y elevado que el suyo. A propósito, él me hablaba ayer con tal entusiasmo de tu persona que no es remoto que se enamore de ti. Por lo demás, no hace aún 1 año y medio que lo conoces y ya te expresas de él como tu antiguo amigo. Lo quiero por triste, hemos simpatizado, pero mi afecto para él es puramente amistoso y de la misma manera juzgo el que él me profesa. Eres franca y te creo, sin embargo, añadió bajando la voz, no pienses que me disgustaría eso. Él es honrado, laborioso, de una inteligencia extraordinaria, y con placer lo aceptaría como hermano. La joven no contestó una palabra, se quedó impasible mirando a través de los cristales de la ventana las rosas del jardín, que merecían los cálidos vientos de la tarde. ¿Estaría enamorada? Un sentimiento dulce y grato germinaba en su corazón. Lo sentía palpitar y desarrollarse. Era como una llama, débil y trémula, que amenazara convertirse en un incendio.
Desde que conoció a Rafael, su vida cambió de tal modo que a ella misma le causaba asombro. Antes, apenas le preocupaban los trajes, ahora ponía cuidadoso esmero en vestir con elegancia, desvelándose por parecer más bonita de lo que era. Cuando Rafael llegaba, una extraña turbación la acometía y cuando se iba, le embargaba una vaga tristeza, una especie de temor de quedarse sola. Conocía sus pasos, su risa, su voz y todos sus movimientos y actitudes le eran familiares. Le parecía que desde muchos años de atrás le era habitual su presencia. La primera vez que Julio llevó a Rafael a la casa de Alicia, éste salió muy satisfecho de haberla conocido. «Es una mujer encantadora», le dijo a su amigo. Julio tuvo que hacer un esfuerzo violento para no gritarle en un arrebato de orgullo. «Es mía, me pertenece en cuerpo y alma». Pero lo que verdaderamente sedujo desde el primer momento a Rafael fue la pequeña Hortensia, por su carácter de belleza, de una gracia severa y delicada. «Mira, Julio, como esa niña, así de linda, así de triste, era una hermanita mía que murió a los 16 años. Te aseguro que el parecido es exacto. Yo quería mucho a la pobre Fidelina, y ahora que he vuelto a encontrarme con sus dulces ojos y con unos rosados labios ingenuos en el semblante de esta criatura, me parece que he recobrado algo de aquella adorada mujercita». Él se ofreció a Luciano y Alicia para completar la educación de la niña, con la enseñanza de las ciencias superiores. Escogería para la clase una hora en que la dejaran libre sus ocupaciones en el establecimiento de Rafael, donde trabajaba hace mucho tiempo. El matrimonio acogió agradecido la oferta. Pronto se estableció entre el maestro y la discípula esa tierna confianza que con el trato diario une a dos seres de edades diferentes. Al cabo de algún tiempo, Hortensia llegó a considerar la hora de clase como una fiesta esperada con placer. Rafael la conmovía con sus explicaciones sencillas y claras, que tomaban un carácter interesante y novelesco cuando se referían a los lejanos mundos que flotan en el espacio, o a los soles y a los astros, o a las estrellas errantes y a los cometas, cuyas inmensas colas luminosas, como cabelleras incendiadas, había visto de muy pequeña en los textos de astronomía. En materia literaria le hacía conocer la obra de los clásicos, de las diferentes edades, comparándolas con las modernas y explicándole detenidamente la diferencia de ideales de sus autores, la diferencia de los ideales de sus autores y las evoluciones por las que han pasado todas las literaturas universales, hasta llegar a la de nuestros días. Él se asombraba de la extraordinaria facilidad de comprensión de la niña, de la flexibilidad de su inteligencia y del buen gusto natural que demostraba en las bellas artes. La hacía leer durante un largo rato páginas magistrales de los grandes maestros contemporáneos para afinar sus oídos en las armonías de estilo. Ya eran prosas francesas de fastuosas resonancias, ya versos castellanos sonoros y límpidos. Su vocecita cadenciosa y musical se entusiasmaba en los altos periodos o en las estrofas lapidarias. Él corregía los defectos de su vocalización infantil, el dejo monótono con el que terminaba las oraciones, las pausas demasiado largas o demasiado prolongadas, y estimulándola con el ejemplo, leía a veces sus extensos periodos con su acento varonil que vibraba sonoramente en los amplios párrafos. Ella le escuchaba encantada, con la fresca boca entreabierta y los ojos húmedos de emoción. Después hacía esfuerzos admirables por imitarlo, y de tanto empeño puso en ello que algunas semanas de ejercicio constantemente leía con una corrección casi absoluta. La casa de Luciano Álvarez era de las más hermosas de Tegucigalpa, situada a una cuadra del Parque Central, de maciza construcción española, con 4 corredores pintadas al óleo, 8 estancias amplias y un salón espacioso con 2 pequeños gabinetes laterales, poseía todas las comodidades necesarias para una numerosa familia. El comedor, situado en el pasillo de la derecha, era una angosta sala de madera decorada con lujo. La casa tenía 2 patios. El primero estaba sembrado de pequeñas plantas, de flores raras, de madreselvas y rosales, al que daban sombras altas palmeras y naranjos. En el segundo patio estaban las caballerizas. Un ancho portón de piedra servía de entrada general. 6 enormes balcones de hierro daban a la calle. Todos los departamentos estaban arreglados con verdadero buen gusto, con derroche de elegancia. Los tapices, las alfombras, los cortinajes, los cuadros, las arañas, el mobiliario, todo lo que constituye el completo adorno de una casa, era bello y exquisito. El salón y los pequeños gabinetes, ocupados por la biblioteca y la sala de costura, estaban situados al lado de la calle. Luciano ocupaba las 3 habitaciones de la izquierda, las 3 de la derecha eran de Alicia y de Hortensia, y los 2 extensos cuartos del frente servían para las criadas.
Luciano poseía, además, otras casas. En la de Alto, situada a una de las esquinas del parque, se encontraba su establecimiento comercial y sus almacenes. Hortensia recibía sus clases en el establecimiento de la biblioteca. Alicia presenciaba algunas veces las que Rafael daba a la niña. También a ella le gustaba oír a aquel hombre tan simpático y distinguido, fuera del agradecimiento que para él tenía por la solicitud desinteresada con que enseñaba a su sobrina. La joven le admiraba apasionadamente como artista y lo quería porque era amigo íntimo de Julio. En sus largas conversaciones de arte, Alicia llegó a sondear aquel espíritu sutil y complicado, pero en vano procuró hacerle confesar sus propias penas, la honda tristeza en que se revelaba en la melancolía de sus recuerdos. Él guardaba, hasta para con Julio, una absoluta reservada en todo lo que tenía relación con sus asuntos íntimos. —¿Amado usted mucho? —le preguntó un día Alicia. —Ardientemente —contestó él—, y amado como un loco, con una fuerza inexpresable, y también he odiado con energías mortales, después de una crisis de celos satánicos, en que mi corazón era un mártir que lloraba lágrimas de fuego. ¿Y ahora? Ahora no tengo corazón. Oh, sí lo tengo. Duerme bajo un helado sudiario como los cadáveres. Ahí donde existió una pasión solo hay ahora una gran piedad y una sonrisa de ironía. ¿Y no habrá un acento sagrado que usted pueda levantar de su sepulcro a este nuevo Lázaro? Usted es un joven, Rafael, y es casi seguro que volverá otro amor a reanimar su alma. Él no replicó, pero sus labios espirituales vagó por un instante una sonrisa enigmática y sus grandes ojos acariciaron las verdes pupilas de la joven con una mirada de incredulidad. Rafael era un caso psicológico digno de estudio. En su personalidad había mucha gracia femenina, en antítesis con su alma varonil. Poseía una imaginación fastuosa, una irisada fantasía, llena de claros de luna y de nieblas errabundas. Su poesía, de un refinamiento exquisito, de una absoluta elegancia, había sugestionado, había embriagado a muchas almas enfermas de ideal, y su prosa, de vibraciones cristalinas, de deleitosas músicas, de ásperas sonoridades, seducía y encantaba a los espíritus superiores. Era una flor exótica su frase ondulante, su verso alado, tembloroso, impecable. Quizá su producción no encerraba ideas rigurosamente nuevas, ni teóricas únicas, ni grandes concepciones geniales, pero la forma era tan deslumbrante, tan original, tan saturada de perfumes embriagadores, tan fresca y llena de claridades extraordinarias, que la admiración del lector reventaba en aplauso, brotaba espontánea, irresistible, como una corriente impetuosa que ningún dique puede contener. Trabajó durante muchos años en los grandes diarios argentinos, y su pluma, favorita del color y de la armonía, le hizo sobresalir entre la pleyada de brillantes inteligencias en la que es pródiga su patria. Su último libro, tres prodigiosos estudios sobre Verlaine, Gabriel de Dionne y Eugenio de Castro, le habían conquistado merecido renombre como crítico sutil y complejo, de profundo análisis psicológico y de rarísimo y delicado criterio artístico. En aquellas semblanzas vibrantes, bosquejos exactos de un cincel lapidario, en aquellas descripciones policromáticas llenas de teorías luminosas y doctrinas universales, aparecían vívidos, palpables de cuerpo entero, Eugenio de Castro, el inimitable artista músico de palabra, Verlaine, el pobre Ledián, con su pierna anquilotica, con sus tristezas sexuales y de sus cantos angélicos, y Gabriel de Anuncio, glorioso príncipe del arte, bello como un crepúsculo, enamorado de las sinfonías sobrenaturales, de las prodigiosas abstracciones líricas, de todo lo enorme y único que por medio de una frase trágica que puede hacer estremecer a la humanidad. Estos dos paladines luminosos, de Anuncio y de Castro, eran sobre todo para Rafael la síntesis de su supremo ideal artístico. En ellos encontraba casi realizado su sueño literario: cristalizar la palabra, convertir en música el sutil el sonido de sus frases, hacer el ritmo de un cántico argentino, limpiar escrupulosamente las asonancias monótonas, las oraciones en los largos periodos, convertir una potentiosa, melodiosa, verbal explosión de un dolor o de un placer, pero de una manera tan inmensa que todos los nervios se contrajeran bruscamente y los ojos se llenaran de lágrimas. El ideal perseguido por Flaubert le encantaba y de ahí vivía simpatía por el pobre loco Montauban, el discípulo de aquel que con mayor sinceridad y mejor talento siguió la huella del maestro superándole.
De ahí que Arturo Rimbaud les sedujera con su teoría deliciosa, que los encantadores artistas franceses ejercían sobre él tan absoluta influencia, por su arte delicado y espiritual, poblado de rarezas exóticas, de mágicas resonancias y de dolores perfumados, y más que todo por su odio a lo vulgar, por su repugnancia insistiva por el cliché literario y por los gritos banales de los retóricos. Amaba Rafael estos finos ingeniosos parisienses, saturados de un refinamiento enfermizo, casi doloroso, pero de un encanto más dulce que una caricia femenina. Y él, con su alma intensa, con su espíritu en que vibraba una arpa sonora, sentía la nostalgia de las almas y los espíritus de aquellos artifaces que poblaban de líricos gemidos, de lamentos quejumbrosos, el encantado París de la decadencia. Él mismo se consideraba parisiense por el ideal simbólico, por el miraje de la Torre de Marfil, por la sutilidad de la concepción y de la forma, y aún más por la tristeza habitual, por la melancolía de la carne, por la castidad mística. Sin conocer la Damasco seductora, le eran familiares sus jóvenes ingenios y todo el arte pomposo de la capital de Francia. Lutecia, la histórica, era la patria de sus ideales, de su espíritu solitario, de su cerebro fantástico. Para ella iban sus inmensas nostalgias, sus ilusiones errantes, sus anhelos visionarios. Ella, como una tierna visión maternal, le amaba en sueños, le abría sus brazos, le acariciaba piadosamente, y él se despertaba con espejismo de un París mágico que cruzaba fugaz entre sus neblinas de colores. Segunda parte. Pasaron los años. Una noche, a consecuencia de una violenta discusión en el club, Rafael, exasperado por la terquedad y por la fase torpe e hiriente con la que le interpeló uno de los mozalbetes de 3 por el cuarto, se levantó indignado y le dio una tremenda bofetada, que le hizo rodar bajo la mesa. El escándalo que se promovió con aquel incidente fue inmenso. Todos los amigos del ofendido saltaron sobre el joven, que se defendió con el bastón. Julio, que jugaba billar en el salón contiguo, acudió en su defensa. Derribó a 2 o 3 y volviendo que uno de ellos, completamente ebrio, se dirigía, revólver en mano, sobre Rafael, dio un salto y cubrió a su amigo con el cuerpo, avanzando después sobre su contrario con los puños crispados. Sonó la detonación en el preciso momento en el que Julio le desarmaba, arrojándole de espaldas contra el suelo. Acudieron varios agentes de policía, y en medio de la confusión, el dueño del establecimiento, que había presenciado la valiente audacia de aquellos jóvenes, quiso favorecerlos, sacándolos a la calle por la puerta excusada. Agarrados del brazo, caminaron sin dirección fija. De pronto, Julio se paró. «No puedo más», dijo. «Me ahogo». «¿Qué tienes?», le preguntó Rafael sosteniéndolo. Él, por toda respuesta, llevó la mano de su amigo a su pecho, la retiró bañada en sangre. Rafael lo comprendió todo, y con esa serenidad de los hombres fuertes en los peligros, hizo un esfuerzo poderoso, y tomando en sus brazos a su amigo, ya desvanecido, echó a andar. La noche era oscura y los faroles estaban apagados. Caminó hace algunos minutos sin pararse, sin encontrar a nadie. Luego se detuvo frente a un ancho portón, y depositando su carga, llamó con violencia. Aquella era la casa de Julio. Un criado salió a abrir. Las señoras no estaban. «Mejor», exclamó el joven, y ayudado por el sirviente, que no volvía de su asombro, transportó a Julio a su cuarto. «Ve, vuela a la casa del doctor Rodríguez, que venga inmediatamente, explícale el asunto y dile que el caso es gravísimo». Luego se puso a desnudar al herido. Cuando el médico entró, Julio aún no había recobrado el conocimiento. Estaba sobre el lecho, con los ojos cerrados, pálido y ensangrentado. El doctor le examinó cuidadosamente, lavándolo y haciéndole la primera cura. «La herida es mortal», dijo, después de un largo rato, «pero creo que su vigorosa juventud y una asistencia esmerada les salvarán». Rafael apretó nerviosamente la mano del médico. Una pequeña lámpara de bronce, cubierta de un lado por una pantalla verde, iluminaba la estancia, en donde hacía una semana se agitaba Julio, presa de intentísimo letargo. Aquella noche, mientras Rafael descansaba en un sofá del salón y doña Luisa en la pieza contigua, Adela y Alicia velaban al enfermo. El médico había asegurado que si no se presentaba una complicación, la fiebre cedería hacia la madrugada y el herido recobraría el conocimiento. Alicia leía con los codos apoyados sobre el mármol de la mesa. Reinaba un profundo silencio, solo interrumpido por el tic-tac monótono del pequeño reloj fijado en la pared.
Aprovechando un momento en que Adela dormitaba, la joven se acercó de puntillas a la cabecera de Julio. Su hermosa cabeza varonil se hundía en la almohada, con los cabellos en desorden. Su mano derecha, de una perfección admirable, descansaba sobre el cobertor, y bajo la camisa finísima se descubría el pecho, ancho y robusto, de una blancura absoluta, vendado fuertemente por en medio. Alice estuvo contemplando durante algunos minutos con una indefinible expresión de amorosa angustia, la frente triste, las hondas ojeras violáceas, las facciones marchitas de su amante. En un rapto de amor supremo y ternura desolada se inclinó sobre él, y después de arreglar con sus dedos sutiles el negro bigote y de acariciarle con caricias de seda, le besó en la boca, con un beso apretado, largo y ardiente, con uno de esos besos refinados e intensos con los que las mujeres apasionadas se entregan al hombre que aman. Julio se estremeció y abrió los ojos grandes, cerrándolos después tras un prolongado suspiro. Al día siguiente, y como el médico lo había previsto, Julio quedó fuera de peligro. Volvió a la vida bajo la dulcísima sensación de una caricia deleitosa. ¿Será un recuerdo o un ensueño? Él sintió sobre sus labios helados la voluptuosa presión de unos labios de fuego, y cuando abrió los ojos, el perfume de la mujer amada le envolvió una onda de frescura, cerrándolos cuando se desvanecía en un aire su figura angélica con los cabellos sueltos y flotantes. Un ligero desmayo le privó de la palabra. Durante las interminables semanas de la convalencia, en los días en que la joven no podía ir a la casa de Julio, le escribía unas cartitas leves, impregnadas de su aroma favorito. Para el enamorado era una delicia aquellos delicados plieguecillos azules. Los contestaba sin moverse de su asiento, con su letra temblorosa por la alteración de su pulso. Reíase antes de introducirla sobre el sobre, de aquellas líneas desiguales en cuyos caracteres casi infantiles se estremecía la inquietud de su amor. Al cabo de un mes de rigurosa dieta y cuidados solícitos, Julio pudo bajar al jardín, apoyado en el brazo de Adela. La mañana era cálida y luminosa. La primavera había hecho levantar los botones y una vasta explosión de perfumes se escapaba de los rosales, de los cuadros de lirios y de los geranios en flor. Una parvada de clarineros bulliciosos picoteaba las cortezas de oro de las naranjas y la multitud de gorrioncillos azules y pardos metían los largos aguijones de sus picos en los pequeños huecos de los cálides. La luz de un sol de abril ponía claras ondulaciones sobre la intensa verdura de las hojas, haciendo brillar el rocío como temblorosos diamantes. Bajo el dombo del cielo, de un azul profundo, la naturaleza tenía estremecimientos hondos. En la atmósfera, poblada de átomos brillantes, de cantos y de rumores, flotaba el alma de todas las caricias, de todas las esperanzas y de todas las ilusiones. Julio sintió, hasta en lo más íntimo de la sensibilidad, aquel formidable rejuvenecimiento de los seres y las cosas. Aspiró con deleite el aire embalsamado y los ojos ojerosos se anegaron en aquella lánguida embriaguez de colores y sonidos. La vida se le presentaba con nuevos encantos y la naturaleza, con su alegría vibradora, despertaba en él sentimientos profundos. La naturaleza, pensó, la suprema fuerza y el eterno prodigio. La hembra maternal, de cuyo seno siempre palpitante brotan todos los gérmenes. La hembra inmortal, fecundada por Dios en el lecho de sus siglos. Descansemos un momento, dijo Julio, que se fatigaba. Se sentaron en un banco rústico, bajo el tupido follaje de un jazminero, cuyas flores, de un perfume delicado, semejaban estrellas. Era un amplio nido de verdura, a donde llegaban tamizados los rayos del sol. A sus espaldas, sobre el césped, Julio sintió un leve ruido. Antes que con los ojos, vio a Alicia con su pensamiento, adivinándola instintivamente. La vio avanzar, risueña y ligera, vestida de blanco con un ramito de lilas sobre el pecho. El joven la acarició con una larga mirada de amor. Hablaron mucho rato, con voz alegre, dominando sus impresiones, evocando recuerdos amables. Por el último correo me han llegado algunos libros encantadores, que hoy le enviaré a usted. Solo dejaré uno, verdaderamente raro, para que lo leamos juntos. He recibido además las últimas composiciones musicales de los maestros alemanes. Él seguía, en éxtasis, los movimientos de su boca grasosa, húmeda y excitante. Cuando no estaban solos, le hablaba de usted, con aire de fingida seriedad, que a ambos les hacía sonreír. Adela se alejó, entretenida en coger mariposas. Entonces Julio se acercó a la joven, tomó una de sus manos y, anegándose en la luz de sus verdes pupilas metálicas, exclamó: «¡Qué bella es la vida cuando se ama, Alicia!», con su acento apasionado. «No sabes tú, no te imaginas hasta qué grado llega mi adoración por ti. Pero
¿Por qué perteneces a otro hombre? ¿Por qué no eres absolutamente mía? Tengo celos de tu marido y sufro horriblemente cuando me imagino que él puede acariciarte y poseerte siempre que se le antoje. Crimen negro y horrendo es el que los padres le hacen uso de su poder y su influencia para imponer un marido a una joven inocente, para entregar a los torpes caricias de un hombre un cuerpo virginal que quizá desubleva. A pesar de todo, qué triste es nuestro amor. En medio de los esplendores de esta mañana poblada de cálidos aromas, qué felices seríamos si pudiéramos amarnos en libertad, sin que la conciencia temblara a la par de nuestras almas. Los ojos de la joven expresaron un dolor angustioso. Perdóname, dijo él, besándole en la boca, vaso perfumado donde iban a caer algunas gotas de llantos. Entonces, al sentir aquella amarga delicia, el saborear intensamente la dulzura de su boca, mezclada a la amargura de sus lágrimas, comprendió Julio cuán injusto era en atormentarlo así, ya que por ley fatal todo en la vida es una mezcla de placer y duelo. Es una lástima, añadió, que se me hayan ocurrido esos reproches estériles. No pienses más en ellos, te lo ruego, y para hacerlo olvidar una indiscreción, le habló de su amor como un lirísimo, penetrante y hondo. Antes de conocerte, hace 4 años, mi espíritu era una llama inmóvil, de apagados reflejos de mustias claridades. Hoy es un sol de cálidas lumbres, cuyo ocaso solo podía iluminar la losa de mi sepulcro. Tú llenas por completo mi existencia, vives en mí con formas múltiples en cada una de las sensaciones y ocultas en el pliegue de todos mis recuerdos. A ti van, como al mar los ríos, mis pensamientos y mis inquietudes y mis hondas ternuras, todo lo que me estremece y agita, admiración y deseo, locura y felicidad, todo viene de ti. Eres mi obsesión intensa, mi dolor aleve, mi gloria y mi amor. Me sugestionas y me enloqueces, y soy un errante sonámbulo a quien no debe despertar jamás. Quisiera sacrificarme por ti, darte hasta la última gota de mi sangre y morir besando tus pies. Deseara que murieras en mis brazos cuando te poseo, y deseara poseerte con tal fuerza de sensaciones que todos tus nervios se rompieran y quedaras para siempre exánime y bañada en mis lágrimas. Oh amor mío, oh mujer querida, mi pasión es más grande que el tiempo y que la muerte, y el fondo de la tumba, las frías oquedades de mi cerebro se llenarán de células amorosas para soñar contigo en la eternidad. Alicia le escuchaba toda trémula. Cada una de sus frases era una caricia impapable que caía lentamente en su corazón. Cuando Julio acabó de hablar, ella enloquecida le abrazó apasionadamente, y como temiendo que le rindiera la dulce embriaguez que le embargaba, le dijo: Vámonos, Julio mío, aún no estás del todo restablecido y la humedad del jardín puede hacerte daño. Rafael fue el alma de la casa de Julio durante la enfermedad de su amigo. Él se consideraba inconscientemente culpable de lo ocurrido. Doña Luisa y su hija, turbadas y confundidas por aquella desgracia, apenas se daban cuenta de que lo que les pasaba en los primeros días, pero el joven se multiplicaba rodeándose al enfermo de toda clase de cuidados. Causaba admiración su energía física, que le permitió no separarse del cuarto del herido. En las noches en las que su estado febril quería necesariamente junto a él la presencia de un hombre. Veló junto a su lecho toda la semana que duró el peligro, sin desmayar, aplicándole con exactitud matemática los medicamentos, teniendo para él solicitudes fraternales. En aquellas interminables y tristes veladas fue cuando la pasión que empezaba a germinar en el alma de Adela se desarrolló con todo el vigor de la juventud. Rafael le hizo dueño absoluto de aquel corazón puro y sensible, sin intentarlo siquiera, ni darse apenas cuenta de ello. Demostraba a la joven ese afecto que nos inspiraban las hermanas de nuestros amigos íntimos, afecto respetuoso y desinteresado, que nunca pasa de los límites de las amistades comunes. Por ciertas circunstancias y detalles que de ninguna manera pueden escaparse a la observación de un hombre de talento, Rafael llegó a comprender la desgracia pasión que había inspirado a la joven. Fue también para él revelaciones mudas, pero elocuentes, su extraña turbación cuando él le hablaba, las miradas de sus hermosos ojos obstinadamente fijos en su persona y que había sorprendido, sin que ella lo notara, en el fondo de los espejos, y más que todo la tristeza continua y tenaz que se advertía en el rostro de Adela, tristeza natural de toda mujer enamorada que ha llegado a comprender el imposible de su pasión. Rafael se sintió rebelado contra la crueldad de su propia suerte al hacerse cargo de aquella irremediable desgracia. Pero él no la amaba, porque su corazón permanecía frío y mudo ante los estremecimientos pasionales de aquel corazón inocente, cuya calma había turbado para siempre. El joven tembló ante la probabilidad de que aquel incidente íntimo pudiera tener término a la amistad de Julio. Amaba a aquel amigo generoso como uno de sus afectos profundos que perdurarán toda la vida, a pesar de las distancias y de los tiempos. Era un cariño de hermano.
sin el cual le era ya imposible vivir, y pensando en que podía perderle, se sintió por primera vez débil y cobarde, capaz de engañarlo y del sacrificio de su propia alma. Pero Dios mío, porque en el momento en el que se le ocurriera casarse con aquella niña, fingiendo un amor que no existía, surgió en el fondo de su espíritu, con todo el poder de una mágica evocación, como una protesta celosa, una figura delicada y pensativa, de negros ojos melancólicos y errabundos. Hortensia, murmuró, con un acento indefinible y hondo, como si contestara una pregunta anterior. Y del denso velo bajo el cual se hacían algunas semanas se agitaban impresiones confusas y estremecimientos nuevos. Se rasgó, como por el encanto, haciéndose conocer el misterioso de su porvenir. Estaba, no cabía duda, enamorado locamente de aquella niña. Ahora que un rayo de luz había penetrado desde lo más recóndito de su ser, iluminando sus dudas, 1000 pequeños detalles, 1000 recuerdos aislados, antes sin valor alguno y ahora reveladores y palpitantes, se agruparon en la mente y se agitaron su corazón. Poco a poco, día a día, en aquellos 3 años en el que él había visto convertirse de niña a mujer, en que constantemente la tenía a su lado oyendo su voz, aspirando su aliento, el espíritu del joven se fue uniendo de tal modo a la de la discípula que ahora, en el que él comprendía su situación, llegó a convencerse con esa evidencia extraña de los seres superiores que si ella era indiferente a su amor, su cerebro se paralizaría y su corazón dejaría de latir. Tras largas meditaciones, Rafael encontró natural el amoroso impulso que le encadenaba a ser la sombra de aquella angelical figura, el reflejo de aquella estrella, el creyente ciego de aquel Dios. Él conocía todos los tesoros únicos e inestimables de su alma en flor, sus pudores, sus ingenuidades, sus castas inocencias. Era purísima, adorable, casi divina. Había visto desarrollarse a la par de su inteligencia brillante y excepcional, su cuerpo delicado, de redondeces seductores. Sus brazos se moldeaban suavemente en las finas telas y bajo la seda vaporosa de sus corpiños empezaba a dibujarse la dulce curvatura de sus senos floridos. Su rostro tenía un encanto ideal. Era de un óvalo perfecto, de sonrosada palidez, de un aire de tristeza y melancolía, que le daba una gracia que Rafael no había observado jamás en otro rostro de una mujer. La cabellera castaña y abundante formaba un marco oscuro en su frente adorable. Los ojos, soles de misterio, tenían miradas pensativas. La nariz era pequeña, la boca rosada y fresca, los labios ingenuos, que al hablar se movían deliciosamente, formándosele, cuando ella sonreía, 2 encantadores hoyuelos en las mejillas. Con estos cantos físicos y morales era casi imposible que Rafael se escapara a la seducción poderosa e inconsciente de aquella niña. Siempre observó para con ella una conducta uniforme, severo y cariño al mismo tiempo. Jamás llegó a familiaridad. Adela, a medida que iba haciéndose mujercita, se hacía más formal, y ya no tenía para él aquella confianza de sus primeros tiempos. Ahora ponía más espacio entre su asiento y el de su maestro, y se apenaba por cualquier error en que incurría al dar sus lecciones. Rafael no recordaba nada concreto que pudiera hacerle creer que ella le quería más que como un viejo amigo, que como un maestro afectuoso y solícito. Demostraba placer en verle, oía con todo gusto lo que él le decía y sonreía cuando él llegaba y se despedía. Rafael estrechamente tiernamente su mano, conservándola entre las suyas durante algunos segundos, pero en ciertas ocasiones era con él casi indiferente. Fuera de la hora de clase, cuando el joven llegaba de visita a su casa, tenía para él seriedades impasibles que le hacían daño, poniéndole malhumorado. A fuerza de meditar sobre el mismísimo tema durante días y noches, con pretexto de cualquier cosa en el lugar en el que encontrarse, Rafael llegó a formular esta desesperada conclusión. No me ama. Él era viejo comparado con ella, le doblaba la edad. Ella tenía 15 años, él 30. Entre ambos podía caber otra vida, y le atormentaba la idea de que pudiera ser su padre, viéndola tan infantil, tan inocente, con sus sombreros ligeros y sus vestidos cortos y verse él mismo, tan grave, tan serio, vestido de negro y aparentando más edad de la que tenía. De seguro que Hortensia no había pensado jamás en aquello, y que de haberlo pensado le encontraba bueno para amigo, pero no para novio, a pesar de todos sus méritos. Cualquier jovencillo insignificante quizá valdría más que él en ese sentido, y el solo pensamiento de que aquella criatura dorada pudiera ser de otro, que de otro hombre sería dueño de aquella boca, de aquel casto seno y de aquellos ojos, una ola de amargura le llenara el alma y una mano de hierro le estrujaba el corazón. Cierta noche encontró en casa de Alicia a una joven bien vestido, de gallarda figura y maneras desenvueltas, Samuel Castro, dijo la joven, presentándolo. Rafael le saludó sin darle la mano. Una violenta sospecha cruzó por su mente. Él conocía aquel tipejo.
Presuntuoso y majadero, instintivamente Rafael le había tratado con mayor indiferencia cuando se encontraba en casa de alguna de sus amigas. Como si no advirtiera su presencia, casi dándole la espalda, Rafael se puso a hablar con la joven de sus varios asuntos. De improviso, como estimulado por un recuerdo, se levantó, estrechó la mano de Alicia y saludándola apenas a Samuel salió del salón. Un día horrible le mordía el alma. Se informó con una amiga y supo que aquel hombre visitaba todos los días a la casa, que era el marido que Luciano Álvarez deseaba dar a su sobrina, y otros muchos detalles que le hicieron el efecto de profundas estocadas, y que él nada se imaginaba. De aquella fecha en adelante sabía que cuando Samuel almorzaba en casa de Luciano, cuando solían a dar a paseo, cuando le hacía a la joven algún regalo, los celos le pusieron sombrío, se volvió taciturno, era a veces brusco con Hortensia, que extrañaba sobremanera aquel cambio. Él no la perdonaba que le hubiera ocultado la verdad. Entonces fue cuando Julio, que desde su enfermedad quería más a su amigo, viéndole en aquel estado de sufrimiento, le suplicó que le contara su pena, echándole en cara su falta de confianza y estimulándolo con palabras amables y fraternales. Ya era tiempo de referirle a Julio aquella desgracia que lo mataba, y lo hizo con frases ardientes, con explosiones de ternura quemante, con tal fuerza de pasión que el joven se asustó. Sin embargo, él ya conocía aquella extraña locura. La había sentido con igual intensidad, aunque se guardó mucho de confesarlo. Te he abierto mi corazón, aconséjame ahora, dime qué debo de hacer. Julio le recomendó que no perdiera la calma, ni se dejara abatir. Lo esencial era saber si la joven lo amaba. Lo demás corría por su cuenta. Él hablaría con Alicia y todo se arreglaría satisfactoriamente. Hablaron largo rato. Rafael se separó de su amigo con el ánimo más tranquilo, iluminado por un tenue fulgor de esperanza. Ahora solo le faltaba averiguar el secreto del corazón de Hortensia. Durante la enfermedad de Julio, las fiestas de los Álvarez se interrumpieron. Luciano fue diariamente a informarse del herido, y aquel cariño desinteresado y profundo del buen hombre apenas a Julio hasta hacerle daño. Su corazón noble y generoso sufría con el engaño de que hacía víctima aquel viejo amigo de tantas consideraciones le dispensaba. Luciano tuvo que hacer un viaje a Guatemala y como su ausencia podía durar algunos meses, suplicó a Julio que se encargase de sus negocios comerciales mientras él regresaba. Desde entonces, y con el pretexto de aquellos negocios, Julio pasaba la mayor parte del tiempo en casa de Alicia. Qué dulces días aquellos, qué inolvidables noches de amor. Se abandonaron enloquecidos a la embriaguez de su ardiente pasión, y el mundo desapareció por completo para ellos, envueltos en una neblina perfumada, en un velo de azul de ilusión y de ensueño, más suave y más grato que el calor de las sábanas nupciales. Y la cosa rara en la ciudad pequeña como Tegucigalpa, en donde nada puede pasar oculto. Aquellas relaciones criminales eran un profundo misterio para todos. Solamente la madre de Julio las conocía. Jamás la menor prudencia trajo sobre aquellos la malignidad de los vecinos desocupados. Todos juzgaban al joven el mejor amigo de Luciano y de su mujer, y nunca el más ligero indicio les hizo pensar en la posibilidad del adulterio. Ni Rafael conocía el hondo secreto del alma de su amigo. Cuando no estaban solos, Alicia y Julio se trataban como dos buenos y antiguos amigos, sin llegar jamás a la más insignificante familiaridad, y nunca se abandonaban a transporte de pasión, sin asegurarse antes que nadie podía entrar al lugar donde se hallaban. Delante de Hortensia, sobre todo, ambos fingían tan admirablemente que a la niña no le saltó jamás una duda. Julio tenía con Hortensia esas confianzas autorizadas por el trato constante. Le tenía cariño a la pequeña. Habíase acostumbrado a verla diariamente desde niña con su dulce carita meditabunda y un cuerpo ágil y elegante. La recordaba con placer desde cuando tenía 8 años, en que la miraba desde el balcón de su cuarto, entretenido en el jardín en formar grandes ramilleras de rosas, acompañada de Adela, que le llevaba 2 años de edad, y era naturalmente más crecida. A pesar de esa diferencia de año, eran íntimas amigas aquellas muchachitas, cuyo diverso género de belleza había hecho pensar a Julio en 2 ángeles de 2 cielos diferentes. Las dos eran tristes, pero la tristeza de Adela era más honda, más humana, más inconsolable, mientras que la de Hortensia era más dulce. Era una dulce melancolía, una expresión de una lánguida ternura, impresas en sus movimientos, que tenían dejadeces de caricias. Se parecían moralmente en el carácter reservado, poco dado a expansiones y alegrías ruidosas, y aún más en su afición a los libros y a la música. Eran silenciosas, amigas de la soledad, del misterio de los
plenilunios y de las luces violetas de las alboradas. Recién llegado Rafael, hacía 3 años, les había leído a las dos uno de los libros de colores, Canciones de Crepúsculo. Era en mayo. En las tardes bajaban al jardín de la casa de Adela, desde donde se descubrían por el ocaso las líneas azules de los horizontes, y ahí, sentados sobre los céspedes amarillentos, escuchaban dos almas vibrantes y sensibles, la música de las estrofas lapidarias, sobrecogidas por un misterioso sentimiento, por una impresión indeleble de las que le hacía permanecer mientras duraba la lectura, sumergidas en un silencio casi religioso. Con las manos unidas, con las pupilas húmedas, las dos pequeñas se embriagaban, escuchando los tenues ritmos de aquellos versos apasionados. Era una colección de leyendas meridionales, de cuentos melancólicos, impregnados de un intenso colorido. Eran los cantos de las hablas enfermas, el himno de los sangrientos ocasos poblados de brumas amarillas, la canción de los piélagos escarlatas que anegaban los horizontes, el saludo fúnebre a los negros lutos de la noche, que tiene sobre el mundo su cabellera de sombras. El estilo, el verso ondulaba como una serpiente, cintilaba, gemía con sonoridades cristalinas. Eran páginas adorables en las que la agonía de la tarde se mezclaba a la agonía de las almas desoladas, de las almas trágicas que buscaban en los solemnes silencios nocturnos la imagen y el misterio de los helados crepúsculos. Como una melodía que se desvanece, se apagaba la voz de Rafael. El jardín, entre tanto, se había colmado de tinieblas, y bajo el cielo pálido brotaban las primeras estrellas. Solo allá en el occidente se percibía un reflejo lívido, una luz mortecina en el último parpadeo del crepúsculo. Se retiraron las dos niñas con una dulce opresión en el pecho, en cuyo fondo sentían el brote de las primeras rosas de amor, una armonía, una claridad, un deseo de llorar y reír, un algo desconocido que las angustiaba, agitando sus cándidos corpiños y sus labios húmedos. Después de una profunda reserva de parte de Adela, fue enfriando la amistad de las jóvenes. Al cabo de 3 años, solo quedaba de aquel fraternal afecto una simpatía indecisa, un cariño de fórmula. «Tengo que darte un consejo, pequeña», le dijo una mañana Julio a Hortensia. «Bueno, ahora mismo», comprometiéndose a seguirlo al pie de la letra. «No, mañana será, estoy muy ocupado y el asunto es muy largo». Y mientras ella insistía, llamaron a la puerta. Era Samuel Castro, el novio. Entró saludando ceremoniosamente, con la garganta oprimida por un enorme cuello sport. Llevaba encima las esencias de toda una perfumería. Iba vestido con un traje de levita, última moda que la víspera había recibido de París. En sus dedos y en su pechera, de una irreprochable blancura, lucía grandes brillantes, y en su gesto una actitud en la cual miraba sin expresión de sus redondos ojos claros. En sus bigotes exageradamente retorcidos había un algo tan cómico, tan ridículo, que Julio no pudo sofocar una carcajada. «Hablamos de usted, amigo Castro», exclamó, mirando al joven burlonamente. «¿Y se puede saber el motivo?», preguntó él, algo turbado. «Decíamos que usted es el joven más elegante de la capital, y el más inteligente», añadió Hortensia con una vaga sonrisa. «Gracias, gracias. Yo no tengo esos méritos. Pero tiene usted mucho dinero, querido, y eso debe consolarle». Y Julio, casi ahogado de la risa, se fue dejándolos solos. Aquella mañana, al entrar Rafael a la casa de Alicia, ésta salía de paseo. Atravesó de puntillas el salón y entró a la biblioteca sin hacer el menor ruido. De espaldas a la ventana, inclinada sobre el caballete, Hortensia pintaba. Rafael se estremeció rápidamente en aquel rostro incompleto, apenas bosqueado, que se veía un lienzo. Reconoció su propio rostro. Una ola de felicidad le anegó el alma. Regresó el silencio por donde había llegado. La puerta con 2 ligeros golpes, como acostumbraba hacerlo diariamente. Cuando Rafael entró, el lienzo había desaparecido en uno de los cajones de la mesa y la joven desarmaba el caballete. «¿He venido a interrumpirla?» «No, de ningún modo. Mientras usted llega me entretenía en borronear». «¿Y qué pintaba usted?», le interrogó con su acento familiar. «Flores», dijo ella, toda turbada. «Cuando las concluya podrá usted verlas». Él la miró fijamente, como queriendo descubrir en el fondo de sus grandes pupilas el secreto de su corazón. «Vengo a despedirme de usted», dijo de pronto. «Me voy mañana para el sur y es probable que nunca volvamos a vernos». La joven palideció intensamente. «¿Y por qué se va usted?», pudo apenas murmurar con voz ahogada.
porque soy muy desgraciado sabiendo que usted se casará pronto, porque la adoro y no podré soportar que usted sea de otro. Hortensia vaciló y tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse. Y como Rafael se acercaba para sostenerla, ella se abrazó a su cuello sollozando. Él la retuvo varios tiempos, prisionera en sus brazos, trémula y desvanecida. Aspiraba el casto perfume de su cabellera desatada, sintiendo caer sobre sus manos la lluvia de su llanto. Después de aquellos dulces momentos, los dos sentados en un mismo sillón, hablaron con la íntima familiaridad de dos novios. Acostumbrados a verse todos los días durante 3 años, el natural pudor de la joven se dio a la confianza que había entre ellos y a la violencia de sus impresiones. Se dijeron todo lo que en mucho tiempo callaron sus labios. Ella jamás pensó casarse con aquel figurín que le daban por novio. Con ella no harían lo que con su tía Alicia. Un negocio. Prefería vivir pobre con él que millonaria en compañía de alguno que quisiera comprarla. Se separaron al oír la voz de Alicia en los corredores. Hoy la clase ha durado más tiempo que el de costumbre, exclamó el joven alegremente al entrar. Sí, dijo él. Explicaba a Hortensia si alguna de las más curiosas teorías astronómicas de Flammarion, y como en ciertos días el exceso de trabajo me impide venir, los dos, de acuerdo, reponíamos el perdido tiempo. Te felicito con toda mi alma, dijo Julio, después de que su amigo con una alegría rebosante le conoció la escena anterior. El matrimonio es hecho. Si necesitas dinero, toma de mi caja el que guste. Bien sabes que todo lo mío te pertenece. Gracias, querido. Por ahora solo te suplico que te entiendas con Alicia y escribas a Luciano. Quiero que se arregle ese asunto lo más antes posible. Por correo de hoy pediré mis papeles a Buenos Aires. Cuando Julio le contó el secreto de su amigo, Alicia no pudo menos que sonreírse, recordando la conversación que tuvo con el joven y en el cual se mostró tan escéptico en asuntos de amor. Escribió a Luciano a Guatemala, suplicándole que no se opusiera a aquellas relaciones y halagándole para conseguir su intento, con frases de estudiado efecto. Un mes tardó en llegar la contestación, tras algunos párrafos llenos de vaguedades y retinencias, dado su conocimiento para que se recibiera a Rafael como novio de su sobrina. A su regreso se efectuaría el matrimonio. Desde aquel momento, Rafael se sintió el hombre más feliz de la tierra. Pasaba casi todo el tiempo que su trabajo le dejaba libre, en aquel pequeño gabinete de la biblioteca, charlando, leyendo o viendo coser Hortensia. Considerábase dichoso estando a su lado, oyendo su voz, admirando las gracias exquisitas de su persona. En la noche, mientras Alicia hacía vibrar el piano, ejecutando fragmentos de las estruendosas óperas wagnerianas, ellos, con sus manos unidas, hablaban en voz baja de cosas íntimas con que los dos estaban enamorados y acrecentaban su pasión. Adela oyó impasible la noticia del próximo matrimonio de Hortensia. Con su instinto de mujer enamorada y celosa, comprendió desde hace 2 años el amor silencioso de su amiga y el que empezaba a germinar en el corazón de Rafael. Ya esperaba aquel desenlace. Su madre y su hermana, que conocían la funesta pasión de la joven, quedaron sorprendidos, viendo la absoluta indiferencia con la que ella acogió la nueva. Pero era que ellos quizás ignoraban que la herida de los celos no puede curarse y que a veces, bajo una glacial apariencia, ruge el alma de las mujeres apasionadas a la tempestad más negra, del cuyo seno surge la muerte. Ella fingía de tal manera que ni Rafael, ni Julio, ni doña Luisa, ni ninguna otra persona que pudiera acercarse le hubiera notado en su rostro la más ligera señal de dolor. Distraída en sus ocupaciones habituales, quedábase por algunos momentos inmóvil, con la mirada perdida, que si sus ojos buscasen un punto luminoso y lejano. Luciano regresó a finales de enero, al mismo tiempo que recibía a Rafael los documentos perdidos a la Argentina que acreditaban que el joven era viudo. ¿Viudo?, le preguntó Julio. Nada me habías contado de tu primer matrimonio. Yo te creía soltero. Pero la frente de Rafael pasó una sombra de muerte y sus ojos brilló una luz siniestra. Apretando nerviosamente la mano de su amigo, le interrogó. ¿Quieres saber el secreto de mi vida? Julio no le había visto nunca tan exaltado. Comprendió que su amigo sufría y no quiso aumentar su pena. Nada me cuentes, le dijo. Hay cosas tan íntimas, hay secretos tan hondos que más vale no revelarnos nunca. Mi corazón será de hoy más un libro más abierto para ti. Eres grande y generoso y te quiero más como si fueras mi hermano. Estaban en el cuarto que Rafael ocupaba en una de las casas del centro de la ciudad. Era de noche. El joven cerró cuidadosamente la puerta y, volviéndose hacia el sofá en que su amigo fumaba, le dijo con voz sorda.
Encargo a tu amistad que evite, por todos los medios posibles, que Hortensia sepa que yo he sido casado. Si ella me interrogara sobre ese punto, tendría que mentirle o contarle la verdad, y en ambos casos nuestro amor se llenará de sombras. Ahora escucha. Hace 6 años, cuando tenía 24, me casé en Buenos Aires con una mujer bellísima. Éramos de una misma edad y nos amábamos con delirio. Durante 2 años me hizo completamente feliz. Yo tenía un amigo íntimo, a quien casi llegué a querer tanto como a ti. Llegaba a mi casa con la confianza con que tú llegas a la de Luciano. Yo le juzgaba a un hombre honrado y noble, incapaz de una traición. Una tarde recibí un anónimo. En el primer momento pensé romperlo, inspirado por el desprecio que me inspiran esos papeluchos asquerosos escritos por manos cobardes y dictados por almas ruines. Si quieres convencerte de lo que valen el amor y la amistad, ve esta noche a las 10 al cuarto número calle D, en donde encontrarás a tu mujer en compañía de tu amigo íntimo, Pablo Méndez. Después había un largo relato de mi deshonra. Se fijaban fechas y sitios, explicándose todo lo que refería al adulterio. Aquel escrito me hizo el efecto de una puñalada en mitad del corazón. Creí volverme loco. Pero no sé qué especial estado de ánimo, no dudé que fuera verdad todo lo que decía esa horrible carta. Aquella noche salí. Un vapor para las Antillas. Recogí todo el dinero que pude, arreglé mi equipaje y con el mayor misterio lo hice llevar a bordo. Como el vapor zarparía a las 12, me entendí con el capitán para que me mandara a recoger a la tierra 20 minutos antes de aquella hora. Sonaba la última campanada de las 10 en el reloj público, cuando llamé con violencia a la habitación indicada. Como nadie contestaba, en un arrebato de ira, de 2 puñetazos, hice saltar la cerradura. Antes de que Pablo tuviera tiempo de impedirme la entrada, me hallaba yo en medio de la estancia. Mi mujer había intentado ocultarse tras uno de los extensos cortinajes. Cuando me vio, se quedó aterrada. Después de cerrar la puerta, saqué el bolsillo anterior de la levita 2 anchos puñales, y entregando uno a Pablo, «Defiéndete», le dije, fríamente. «De lo contrario me veré obligado a matarte como un perro». Él no se movió. Entonces, acercándome, le di un bofetón. De un salto cayó sobre mí. Rodamos sobre la alfombra durante algunos segundos. La lucha fue breve y silenciosa. Él me causó una honda herida en el muslo. Yo le partí el cuello de una tremenda puñalada. «¿Y tu mujer?», preguntó Julio, impresionado por aquel horrible relato. Sin dar un grito ni hacer un solo movimiento, permanecía en medio del cuarto. Hubiera podido huir, pero el terror la paralizó. En aquel instante supremo la vi hermosísima. Brillaban sus ojos y temblaban sus manos y sus labios. Sus cabellos flotantes le cubrían la espalda. Yo la miré con una expresión extrahumana. Después la tomé en mis brazos y, derrubándola sobre un sofá, la ahorqué con sus mismísimos cabellos. Permanecí en aquella estancia fúnebre hasta la hora en que debía embarcarme. Antes de salir, una honda piedad se apoderó de mi alma. Levanté del suelo el cadáver de Pablo y lo arrojé sobre el sofá, en el que estaba el de mi esposa. Junté sus cabezas, ambas tenían los ojos abiertos. Yo estreché la mano derecha de Pablo con una de nuestras despedidas fraternales. Después me incliné sobre la adúltera y besé sus labios fríos, y las 4 pupilas cristalizadas parecía que me miraban irónicamente. Tercera parte. Fue en los últimos días de agosto cuando Alicia le comunicó a Julio que estaba embarazada. «Es el hijo del amor», añadió, bajando la cabeza. A él, al principio, le aterró la noticia, pero poco a poco la satisfacción íntima, el orgullo de su pasión, triunfaron de sus escrúpulos y de sus inquietudes. Su amor cantaba en el fondo de su espíritu un himno de triunfo. Pronto sería padre. La mujer amada, carne de su carne, alma de su espíritu, llevaba en su seno el fruto de sus ardientes caricias. Luciano estuvo a punto de volverse loco de placer la noche en que Alicia le hizo conocer su estado. La asedió de preguntas y le obligó a que le diera multitud de pormenores. Un hijo era lo único que me faltaba para ser feliz. Haré de él todo un hombre. Se educará en Europa y no omitiré medio alguno para su existencia sea brillante. Aprenderé idiomas y todo lo que se refiere en el comercio. Será el segundo ejemplar de mi personalidad comercial. Y tal vez llegará a ser banquero, qué sé yo, y se casará con quien le dé la gana porque ahora el dinero lo hace todo. Ya conozco el camino. Y no se me diga que las grandes pasiones engendran la felicidad. Nosotros nos casamos, ¿no es verdad, Alicia? Sin que estuviéramos enamorados y hemos sido completamente felices. El amor llega después, con el hábito de la existencia común, con la vida íntima y con los hijos. Yo tengo grandes proyectos para el que tendremos luego, y ya me preocupa hasta el nombre que le he de poner. Pero, amigo mío, le interrumpió Julio, ¿y si en vez de un varón nace una mujer? No, no lo creo usted, tendré un hijo. Sería una desgracia que fuera mujer. Sin embargo, habría que contentarse con la suerte.
Él le oía hablar y gesticular profundamente mortificado. Le tenía una inmensa lástima a aquel buen hombre, tan bueno, tan lleno de confianza. Su alegría vibraba en la conciencia con ecos dolientes, y la piedad del joven se aumentaba, viéndole tan ridículo, tan cómico, con su aspecto de alcalde de pueblo, con su enorme vientre y su cara sentimental. Rafael recibió una carta de Buenos Aires en que un amigo le comunicaba la salida para Honduras, en el mismo vapor en que le enviaba aquel aviso de Alberto Méndez. Ha jurado hace algunas noches en un café vengar sangrientamente a su hermano o morir en la empresa. Yo creía que ese hombre, comprendiendo la justicia que te obligó a lavar con su sangre tu honor, había dejado de pensar en ti con tan odio profundo. Pero según parece, solo le hace falta de dinero. Le había imposibilitado a seguirte hasta el fin del mundo si es necesario, según su propia frase. Rafael enseñó a Julio aquella carta. Alberto Méndez, le dijo, es el hermano de Pablo y todo lo que se llama un bandido. Para vengarse, empleará contra mí todas las armas que encuentre, hasta las más viles. Es artero, audaz y un frío cinismo. Estoy perdido si ese hombre llega aquí. Me calumniará, obligándome a matarlo. Necesitamos, en ese caso, vivir sobre aviso. De seguro que aún no ha desembarcado en Amapala ni en Puerto Cortés, porque su nombre no está en la lista de pasajeros de los últimos vapores. Hoy telegrafiaré a los 2 puertos para que se me indique el día en que ese pícaro desembarque. Pierde cuidado, si es preciso aplastaremos el reptil antes de que envenene con su ponzoña. En aquellos días fue cuando el alma de Julio sintió los primeros estremecimientos de dolor, con la horrible desgracia que formó el prólogo del libro negro de su existencia. Era la noche del 1 de noviembre. Sonaban lúgubremente las campanadas de todas las iglesias y el viento, al colarse por las calles estrechas, lanzaba siniestros aullidos. Desde hacía algún tiempo un hosco presentimiento asediaba el espíritu de Julio y le perseguía hasta en sueños. Veía avanzar en su camino un fantasma de duelo, una sombra mortuoria sin que él pudiera detenerla. Una evidencia extraordinaria le señalaba un peligro cercano, un abismo muy hondo, un algo abstracto y sombrío. Aquella noche se acostó con una inquietud inexplicable. Se despertó varias veces sobresaltado y tuvo impulsos de levantarse. Los continuos dobles plañideros doblaban en sus oídos como largos sollozos de agonía. Parecíale que doblaban dentro de su corazón. Estaba intranquilo, nervioso. ¿Tendría miedo? ¿Miedo de qué? El viento lloraba, gemía, haciendo temblar las maderas de las puertas. A la madrugada creyó sentir unos pasos leves sobre la alfombra, cerca de su lecho, como si alguien respirara durante algunos segundos a su lado. Después, el roce de una boca sobre sus sienes. Instintivamente encendió la luz. Una vaporosa figura blanca desapareció tras la cortina de la puerta que comunicaba su cuarto con el de su hermano. —¡Adela! —gritó. —¿Eres tú? La joven envuelta en un largo peinador apareció en la puerta. —¿Te asusté, Julio? —Perdóname. Hace un rato creí que me llamabas y me levanté. Llegué hasta tu lecho caminando en la oscuridad y al convencerme que dormías, me retiraba cuando tú encendiste la luz. No he llamado. Quizás oíste el ruido del viento. Acuéstate pronto, la noche está helada y puedes resfriarte. Ella desapareció tras la cortina. Julio apagó la luz y volvió a dormirse con un sueño inquieto, doloroso como una pesadilla. A las 8 se despertó. Al ver la luz del día, que se filtraba tenuemente por las rendijas de la ventana, sintió un gran alivio, como si le quitaran de encima una enorme plancha de hierro. Después de lavarse, se dirigió al jardín, creyendo encontrar ahí a su hermana. Doña Luisa cosía en el corredor. —¿Y Adela? —le preguntó. Aún no se ha levantado. Es extraño, porque nunca permanece en la cama después de las 6, y dominado por una inquietud horrible, se dirigió a la habitación de su hermana. Al entrar, un fuerte olor a láudano le hizo estremecer. Llegó hasta el lecho de la joven y la llamó en voz baja para no sobresaltarla. Como no contestara, desesperado por aquel silencio espantoso, acercóse aún más y, guiado por la claridad indecisa que penetraba en la alcoba, buscó la cabeza de su hermana sobre la almohada. Su mano derecha se posó sobre la frente de Adela y al mismo tiempo la retiró, lanzando una exclamación de profunda angustia. Aquella frente estaba fría como si fuera de mármol. «Sí ha matado», pensó. Y fatalmente no se engañaba. Al abrir la ventana pudo ver a la joven con los labios entreabiertos, cerrados los tristes ojos mártires, pálida y helada, con el rostro invadido por una expresión de dulce melancolía y de dolor infinito, durmiendo ya el sueño de la eterna calma.
Dime que no me aborreces, querido Julio. Quítame del corazón este horrible peso que me abruma. Yo sé que en bien de nuestra amistad debí sofocar en mi alma un amor que no podía hacerle daño a la pobre Adela, pero yo estaba seguro de que su funesta pasión se había extinguido. Créeme, amigo mío, si me hubiera imaginado este desenlace habría renunciado a ser feliz, porque yo no quiero una felicidad que pueda costarte a ti sufrimiento. Él oyó sin interrumpirlo, impresionado por el acento de amargura de sus palabras. Hacía un mes que Adela descansaba en el cementerio, y en aquel tiempo solo el amor de Alicia y la amistad de Rafael hicieron no desesperarse por el trágico fin de la pequeña. Parece un niño al hablar de ese modo. ¿Qué culpa tienes tú en lo que me ha sucedido? Ni que tendría yo que reprocharte. Convéncete, Rafael. El destino, con una mano invisible, mueve los seres y las cosas, y sus leyes son eternas e inmutables. Que no te asalte ninguna duda acerca del cariño que te profeso. Hoy, como ayer, siempre serás tú mi hermano y mi mejor amigo. Y sus manos se estrecharon fraternalmente. Fuera del tiempo en que se hallaba con Alicia o con Rafael, Julio pasaba encerrado en su cuarto, silencioso, meditabundo. Después de la muerte de Adela, doña Alicia fue atacada de una violenta fiebre cerebral que puso en peligro su vida. Presa de un continuo delirio, completamente enloquecida, la anciana, con frases entrecortadas, referíase a gran crimen, a un remordimiento, a una expiación desde las primeras noches en que velaba a su madre. Oyéndola delirar sobre el mismo tema, Julio empezó a unir frases, fechas y nombres. Pasaron 5 días y una duda tremenda llenó el corazón del joven. Cierta noche en que la exaltación febril era más intensa, Julio, que se paseaba en la alcoba antigua, oyó que la enferma le llamaba. —¿Qué deseas, mamá? Pero ella no le reconoció. Con los ojos brillantes, sobrecogida sobre una especie de miedo súbito, empezó a contar una historia negra, la historia de su propio adulterio. Luciano era el íntimo amigo de mi esposo, y yo le engañé, con su amigo, lo mismo que Julio está haciendo con él, su padre, vengando sin saberlo al pobre muerto. Ella continuó hablando, pero él ya no la oía. Aquel acento quejumbroso, aquella voz adolorida que parecía salir del hueco de una tumba, le causó un dolor agudo, asfixiante. La que se acusaba de aquel crimen horrendo era su madre, a quien había considerado siempre como un modelo de honradez, como un ejemplo de virtud. Sus ideas se extraviaban, ahora comprendía claramente el cariño con que Luciano le distinguía, y la falta absoluta de semejanza física que notara entre él y Adela. Pobre hermana, vale más que se haya ido ignorándolo todo, pensó el joven. Y al recordar multitud de detalles que se relacionaban con aquel odioso descubrimiento, se sonrió con ironía, casi con una mueca de asco. Pues, ¿que todo era así en la vida? ¿Todo miserable y pequeño? En las grandes amarguras el hijo va a buscar en el regazo materno un consuelo y una esperanza, y se encuentra con el regazo. Es impuro y la blancura de las canas martenales tienen manchas de cieno. Se encuentra con que aquella boca severa, urna de sagrados consejos, que tantas veces le acarició en la infancia, es una boca marchita por los besos adúlteros, y que, sobre aquellas manos que él amaba religiosamente, que él creía inmaculables, han caído los fuegos de las caricias criminales, y sublevado contra todas las prostituciones y contra todos los engaños, sintiendo en el fondo del alma un profundo desprecio por las mujeres culpables, cegado de pronto por una cólera satánica, odió con toda alma a su madre, deseó su muerte y hasta meditó un momento en ahogarla entre sus puños crispados. Pero él, ¿cómo pensaba así? Después de caer también en la misma cima. ¿Acaso no se encontraba en el fondo de un abismo de abyección y de engaño? Lo que más amaba en el mundo, la mujer más querida sobre todas las cosas, ¿no era también una adúltera? ¿Y aquel hijo que llevaba en su seno no tendría el mismo derecho de maldecir o odiar de igual modo a sus padres? Antes de despreciar a su madre, ¿por qué no empezaba despreciándose a sí mismo? Antes de maldecirla, ¿por qué no maldecía a la mujer amada? El joven volvió a sonreír con los ojos secos y la vista contraída. Después de todo, quizás no eran ellas las culpables. Recordó que, hacía algunos años, su madre le contó todas las violencias que su abuela puso en práctica para obligarla a casarse con un hombre a quien no amaba. Recordó la historia de Elisa. No, las culpables no eran ellas. El amor es un sentimiento despótico, una fuerza dormida, que algún día tiene que despertar. Puede ser un hombre, por las intrigas o por el dinero, posesionarse de una mujer. Es suya, le pertenece. Ella no protesta, acepta todas sus caricias y todas las expresiones de su amor. Hasta sonríe, hasta cree feliz.
Hasta se cree feliz, imaginándose que la vida es aquella monotonía, continuación de placeres materiales. Pero un día siente, por primera vez, que se le revuelve el corazón, que se entristece y se alegra, que sufre y que goza oyendo a otro hombre, viéndole, adorándole. Al primer asalto, ella cae en los brazos, a veces sin lucha, porque no tiene la fuerza de otra pasión que la defienda, porque comprende que el amor es absoluto, y que cuando la sangre arde y el corazón se estremece de la nada, valen las teorías del deber, de nada de los principios religiosos, de nada de la invocación de todas las honradeces y de todas las virtudes. Solamente las mujeres de almas extraordinarias, de espíritus excepcionales, se salvan en esas batallas formidables, libradas entre el cerebro y el corazón, entre el abismo y la cumbre, entre la noche de la infamia y el claro día de la virtud. Julio meditó durante muchas horas aquellos horribles desgarramientos de conciencias, por donde cruzaban como ensangrentados relámpagos o como crespones fatídicos los recuerdos criminales. Los padres, con viles egoísmos, hacen de sus hijas infames adúlteras, se dijo al fin. Cuando la mujer se casa con el hombre que ama, puede ser desgraciada en cualquier otro sentido, pero casi nunca se prostituye. Hay excepciones, pero son muy raras, concluyó, acordándose del caso de Rafael. Después, al unir en sus impresiones a su madre y a su amante, el joven fue calmándose poco a poco, hasta sentir una piadosa lástima por aquella pobre mujer que agonizaba. Trajo a su memoria los dulces recuerdos de su infancia, los cuidados y sus caricias y los rebatos de apasionada ternura de que doña Luisa le hacía objeto. Él había sido siempre el mimado, el favorito, el niño querido, y al evocar aquellas remembranzas amables, la doliente imagen de la triste Adela se apareció en su espíritu como un ángel de perdón. Se levantó casi tranquilo y se fue a besar la frente de la enferma, que se hallaba sumergida en una vaga somnolencia. Desde aquella inolvidable noche de angustia, redobló sus cuidados para con su madre, evitando que ninguna otra persona entrara al cuarto de la enferma entre las violentas crisis de delirio. A los pocos días, la señora volvió a la vida, más doliente, más quebrantada que nunca. Julio no le dio a comprender de algún modo que conocía su secreto. Su piedad llegó hasta lo sublime. Le prodigó su cariño como antes, cuando ella se enfermaba, y doña Luisa sentía menos infortunada con aquel hijo tan afectuoso y tan bueno. Cuando al atravesar de los cuartos y los corredores de su casa, como una sombra solitaria, el recuerdo de Adela le oprimía el corazón. Iba ella al cuarto de Julio, y ahí mientras él trabajaba, leía algún viejo libro religioso o cosía con los dedos trémulos. A su lado, la infeliz vieja sentía como si se llenara el alma de esperanza y consuelo. Julio, le dijo una tarde, mucho quería a Adela, fue un modelo de hija y yo la adoraba, pero ya ves, estoy viva. De seguro si tú hubieras sido el muerto, a los dos nos llevan al cementerio. En los últimos meses, la belleza de Alicia había sufrido un cambio brusco. Estaba más delgada, más pálida. Sus ojos se entristecieron y un cansancio continuo la hacía languidecer a cada instante. A medida que se acercaba el término de su embarazo, su salud y su gracia se extinguían. Su tez se marchitaba y en sus manos parecían dos diáfanos marfiles. Sin embargo, a ella no le daba cuidado verse de aquel modo. Juzgaba natural su enfermedad y, olvidándose de todo, de la honradez y de la virtud, sentía un orgullo íntimo de que aquel hombre amado la hubiera hecho madre. A un hijo de su marido no le habría querido tanto. Aún sin nacer, el hijo de Julio ya era parte de su sagrado, la síntesis de dos almas extraordinarias y la mezcla de dos sangres ardientes. Él le daría su espíritu fuerte, sus músculos de bronce, toda su hermosura varonil, y ella su simpatía ideal, para que pudiera llegar con una sola mirada al fondo de todos sus corazones. La joven ocupaba la mayor parte del día en el arreglo de ajuar de su hijo. Gorro, fajas, pañales, camisillas tenues, todo lo cosió y lo adornó con sus manos débiles y temblorosas. Un íntimo placer la hacía sonreír, viendo aquellas minúsculas prendas buenas para abrigar un muñeco. Como el matrimonio de Hortensia se había aplazado por la muerte de Adela, todos de acuerdo resolvieron que se verificaría la misma noche en que se bautizara el chiquillo, para hacer de aquellos dos faustos sucesos una doble fiesta familiar. No se haría de ningún modo, antes de que pasara un año, por el luto rigoroso de la casa de Julio. Llegaron al fin, en una tarde de enero, los primeros dolores de alumbramiento. De improviso, Alicia se sintió asaltada por un miedo angustioso. Llamado el doctor Rodríguez, el mismo que curó a Julio, aseguró que la enferma no presentaba ningún síntoma grave y que saldría del paso con toda felicidad, quedándose en casa para tranquilizar a Luciano.
Alicia yacía en medio de un amplio lecho, pálida e inmóvil, presa de un terror, de un espanto indecidibles. En la estancia hubiera podido oírse el revolcar de un insecto, tan profundo era el silencio. A las 7 los dolores se hicieron insoportables. La infeliz joven sufría horriblemente. ¿Qué pasó después? Cuando Julio llegó, el médico le dijo: el niño nació asfixiado. ¿Y ella? ¿Y la madre? Morirá dentro de 10 minutos. La hemorragia es incontenible. Solo Dios puede salvarla. Julio sintió como si le dieran un fuerte puñetazo en el cerebro. Las personas y las cosas empezaron a dar vueltas a su alrededor, y sin darse cuenta del sitio en que estaba, preso de un vértigo, caminó vacilante, entró como un sonámbulo al cuarto en donde Alicia agonizaba, y sin importarle la presencia de Luciano, se arrodilló junto al lecho de la moribunda, sofocando un sollozo. Ella lo miró así, con sus verdes pupilas brillantes, durante algunos segundos, por última vez. A la madrugada se habían retirado todos los amigos de la casa. Solo velaban el cadáver, Hortensia, Rafael y Julio, quien, parado a los 2 pasos del túmulo, contemplaba con los ojos secos los restos de aquella pálida hermosura que iluminó su existencia con sus claridades de amor y de esperanza. Estaba lívido, parecía petrificado. El severo traje de negro hacía resaltar la blancura de nieve de la muerta. Sobre su pecho descansaban sus manos exangües. En su rostro delicado vagaba una sonrisa mustia que hacía más pronunciadas sus hondas ojeras violetas. Las luces amarillas de sus cirios, al agitarse, ponían sombras errantes sobre aquel rostro inmóvil. Un crucifijo de marfil extendía en la cabecera, sus brazos ensangrentados como una señal de misericordia. Rafael y Hortensia hablaban en voz muy baja, en el extremo del salón, de espaldas al túmulo. Julio sentía el estremecimiento de los recuerdos de su amor. Desde su cerebro caían a su alma, como gotas de un llanto de fuego, como lágrimas encendidas que laceraban su corazón. Recordó el largo beso apasionado con que ella le devolvió a la vida. ¡Ah! Si él pudiera hacer otro tanto. Y como impulsado por un fantasma invisible, se acercó a la muerta y besó sus labios glaciales, como un beso desesperado, en que iba todo su inmenso dolor, todo el horrible desgarrecimiento de su ser, pero ella no se estremeció, ni entreabrió las esmeraldas de sus ojos. Aquella tarde, después del entierro, Luciano, aguijoneado por una dolorosa curiosidad, por una duda implacable, entró en la casa de Alicia y se puso con manos febriles a registrar su escritorio. En el fondo de uno de los cajones interiores, atadas con una cinta azul, encontró las cartas de Tulio. Un rugido de dolor se escapó del pecho del pobre hombre. Las leyó todas, por orden de fecha, como estaban arregladas. Después, lentamente, una por una, la fue quemando. El crujido leve del papel al incendiarse le hacía el efecto de un largo gemido. Luciano se asomó a una de las ventanas de la estancia. Llovía y los corredores estaban oscuros y silenciosos. Él se sintió tan anorado, tan hundido en un desconsuelo inexpresable, que estuvo a punto de sollozar. La inmensa pena de haberla perdido, la angustia, el resentimiento póstumo de su traición, el negro desencanto de su alma, toda la amargura, en fin, de su doble desdicha, le hizo por un momento perder la conciencia de lo que pasaba. Después de aquella violenta crisis, caminó algunos pasos y se echó a los bruces en el lecho de Alicia, en aquel gran lecho conyugal en el que había conocido la felicidad. En las cortinas, en las almohadas, creyó sentir todavía el perfume de aquella deliciosa mujer. Sin ella, ¿para qué quería una vida? Un dolor intenso de nuevo comenzó a invadirlo, pero todo el rencor de su alma fue cediendo, al pensar que la pobre Alicia dormía ahora en aquella noche negra bajo la lluvia inclementemente. 3 días permaneció Julio sin salir de su cuarto, sumergido en uno de los dolores que encanecen las cabezas y secan los corazones de 20 años. En vano, su madre trató de reanimarlo, de verlo reconciliándose con la vida. Él casi no lo oía. Impasible, frío, indiferente, pasaba las horas con la cabeza entre sus manos, terriblemente abrumado bajo el peso de aquella enorme desgracia. Llegó a pensar en la tumba como el único consuelo para su desdicha, y aún acarició la idea del suicidio. Pero no. Él quería morir de otro modo, por una causa noble, quisiera fecunda su muerte. Como si el destino se propusiera realizar desesperado deseo, una fuerza interior le llevó a abrir su correspondencia, de la que se había olvidado por completo. Sonrió con ironía al leer el nombre escrito en todos los sobres, Julio Herrera. No, él no merecía el apellido de aquel hombre honrado. Él se llamaba Julio Álvarez. En uno de los telegramas, fechado 2 días antes, uno de sus amigos de Amapala le comunicaba que Alberto Méndez llegaría a la capital el 15. «Será mañana», se dijo, y una alegría siniestra iluminó su semblante. Aquel hombre venía a matar a Rafael, a satisfacer una venganza cobarde. Pues bien, él le saldría al camino. Si lograba quitarle la vida, ¿qué le importaba lo demás?
y si por el contrario él mismo fuera el muerto, tanto mejor. Quiso antes de exponerse a aquella prueba, por si no volvía a visitar la tumba de Alicia. Al anochecer se dirigió al cementerio. Una luna amarillenta brillaba en un cielo plomizo, llenando la atmósfera de una claridad misteriosa. Negros nubarrones errantes como enormes fantasmas cruzaban el espacio. Detrás de un alto mausoleo, al pie de un ciprés altísimo, estaba el sepulcro de Alicia, 2 metros de distancia del de Adela. Ahí, entre sus 2 tumbas, que guardaban sus únicos amores sobre la tierra, Julio se consideró con el alma muerta para siempre. Sentándose sobre una de las gradas de piedra, durante un largo rato trajo a su memoria todos los recuerdos de sus dichas palabras. El solemne silencio de la noche solo era interrumpido por los rumores extraños que vienen de las lejanías, y son como voces apagadas, como ecos de suspiros agonizantes. Ahí, en la soledad callada de la muerte, removiendo entre sus manos la blanda tierra que cubría aquel cuerpo amado con delirio, bajo la claridad fantástica del cielo impasible, se creyó Julio un anciano viajero que hubiera dejado en los zarzales del mundo jirones de su propio corazón, y que la víspera de morir viniera a recordar los días más felices al borde del sepulcro de su mujer querida. Un ardiente deseo de reunirse con ella en el alma amorosa le hacía casi delirar. Soñó con aquel amor inmortal, con ensueños visionarios, y su poderosa fantasía le hizo recorrer ilimitados espacios llenos de luz, desde cuyas alturas la amarga realidad le obligaba a escribir inmensas parábolas que iban a terminar sobre aquel mísero montón de tierra. Julio dobló una rodilla sobre aquel sepulcro y permaneció ahí unos minutos como si estuviera orando. Al levantarse, un ligero rumor le hizo volver la cabeza. Un hombre le contemplaba, con los brazos cruzados. Era Luciano. Por su actitud silenciosa, por su doliente inmovilidad, Julio comprendió que lo sabía todo. Sin dirigirle la palabra, en un frío silencio, el joven salió del cementerio. Rafael permaneció en el cuarto de su amigo hasta las 12 de aquella noche inolvidable. Julio, reanimado por la muerte que le asediaba, apenas notó la expresión de tristeza que se advertía en el rostro de Rafael, en el acento de su voz, en toda su persona. Se guardó muy bien de decirle una palabra que se relacionara siquiera vagamente con el proyecto que al día siguiente pondría en práctica. La 1 de la mañana sonaba en el reloj de la catedral, cuando los 2 amigos se separaron. ¿Por qué sintieron aquel impulso mutuo? ¿Por qué, en lugar de fuerte apretón de manos acostumbrado, se abrazaron aquella noche como si hubiesen de separarse por un largo viaje? Julio no se acostó. Mientras amanecía, se ocupó en arreglar sus papeles y en escribir a su madre y amigo. A las 2 de la tarde del siguiente día montó a caballo y, creyendo a Rafael en casa de Hortensia, pasó por la casa en la que él vivía para recomendarle a un vecino que entregara aquellas cartas si él no regresaba aquella noche. También Rafael había salido montado, y vea usted, qué casualidad, me había recomendado otra carta para usted, en el caso de que no regresara hoy. Antes de leer aquella carta, Julio lo comprendió todo. No haberme imaginado esto, se dijo furioso contra sí mismo. Desde hace 2 días debe haber leído la lista de pasajeros publicada en los periódicos. Después ha pedido que le dé los informes por telégrafo de la llegada de ese hombre. ¿A qué hora salió Rafael?, preguntó con voz sorda. A las 12, lleva 2 horas de camino. 2 horas nada más, entonces le alcanzaría. Al salir de la ciudad, puso Julio su caballo a galope. Era un hermoso animal, acostumbrado a las grandes jornadas. El joven, resuelto a alcanzar a sus amigos de cualquier modo, corrió desesperadamente durante 4 horas sin lograr su intento. En los caseríos que atravesaba, deténgase un momento para informar si Rafael había pasado, y al oír la continuación afirmativa redoblaba sus esfuerzos. Un presentimiento cruel multiplicaba sus energías. Enardecido por la violencia de la carretera y por el fiero entusiasmo que asaltaba a los hombres valientes con la seguridad de una próxima lucha, Julio atravesó una inmensa distancia sin apenas darse cuenta de ello. Veía pasar casas, árboles, paisajes con una velocidad vertiginosa. De pronto cerraba los ojos con la esperanza de que al abrirlos vería a Rafael por alguno de los centenares de sus pasos en una de las ondulaciones de la carretera. Pero todo en vano. Solo divisaba a lo lejos las sinuosidades de las cuestas solitarias. La tarde empezaba a caer. El sol se oponía, ahogándose al mar de púrpura tras la cima de la cordillera. 10 minutos después, al subir en una áspera cuesta, el caballo completamente rendido se paró. La espuela y el látigo no le hicieron avanzar. Julio entonces se desmontó firmemente, decidido a seguir a pie su camino, pero no avanzó muchos pasos cuando le detuvo horrorizado el espectáculo que se presentó a su vista.
A 2 varas de distancia, en un recodo, vio a Rafael boca arriba, con la cara cubierta de polvo, en un charco de sangre. Tenía 2 balazos en el pecho y como 5 terribles puñaladas, una de las cuales le había separado casi por completo la cabeza del tronco. En el suelo, sobre las piedras y sobre los guijarros, se veían señales de una tremenda lucha. Las sombras de la noche empezaban a invadir los horizontes. Ya por el oriente todo estaba negro, mientras las lejanías ensangrentadas del ocaso evocaban las imágenes de un portentoso incendio. Los campos, colmados de misterio, pobláronse de tristes rumores, y de improviso, al extinguirse en un rápido relámpago la lumbre del crepúsculo, surgió de los ámbitos sonoros, del seno de los vientos y de las frondas, un largo y un hondo gemido, como si al morir el día sollozara el corazón de la naturaleza.